Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, Dunia de Morales. Ella es terapeuta. El tema de hoy es del miedo al amor. ¿Se puede amar a quien tememos? Dunia, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos sus amables escuchas que están con nosotros el día de hoy. Un tema que nos trae usted para compartir material, vamos a decirlo desde el inicio. Hay una reflexión, lo leí, Judith me lo puso ahí en la computadora, lo leí, y es más bien una reflexión que vale la pena ir sintiendo a la hora de leer, sintiendo que produce en nosotros cada línea de las que ahí se expresan y pues llegar a una conclusión, pero es a través de sentir qué produce en nosotros. Produce miedo, nos conecta al amor, nos acerca, nos expande, nos contrae, en fin, y de ahí empezar a tomar nuevas visiones de la vida, porque a mí el tema me parece fenomenal, Dunia. Si mucho de nuestra existencia la hemos sin saber vivido, la hemos vivido desde el miedo, pero a la vez anhelando encontrar el amor porque lo consideramos que está fuera de nosotros. Es una búsqueda implacable, hasta con desesperación, porque se nos olvidó que somos amor y actuamos más como que fuéramos miedo. Entonces, ¿cómo dar ese paso? Y usted le complementa con se puede amar a quien tememos. Digo, pero si a nosotros mismos nos tememos, no creemos en nosotros, entonces ¿cómo me voy a amar? ¿Cómo voy a dar ese paso del miedo al amor? Sí, interesante. La verdad que cuando hablamos del tema con Judith hace un tiempo, me pareció tan interesante y empecé a reflexionar y a escribir y a saber, primero definir, como le decía, tengo como varias, vamos a como desglosarlo para poder ir encontrando cuál va a ser el puente que nos va a llevar del miedo al amor. Y al final les quiero contar una historia personal que me sucedió hace muy poquito tiempo. O sea, lo terminé hoy. O sea, es una situación que me pasó a mí, del miedo al amor, y con mucha felicidad. El día de hoy yo dije, pasé del miedo al amor otra vez y estoy otra vez en el amor. Les voy a contar esa historia porque es una historia muy interesante que me sucedió a mí, que uno no cree que le pasa. O sea, que a veces cuando ya empezamos a manejar muchos temas, empezamos a pensar, sí, no, yo tengo esto, tengo lo otro, yo ya tengo estas herramientas, yo ya puedo arreglar esto, pero de repente nos encontramos en un lugar donde no sabemos cómo arreglarlo. O sea, llegamos, imagino que le pasa a muchos médicos, a muchas personas donde dice, ahora llegué aquí, ahora qué hay que hacer. Y me pasó a mí, creo que es una historia interesante, se las voy a contar al final. Así empecemos por el final. Se las voy a contar al final porque quiero primero tener los términos como para poder, cuando ya tengamos los conceptos de qué es qué, llegar al final y les cuente la historia, van a ver por qué es que ese puente puede ser ese puentecito que nos cuesta cruzar, que no sabemos cuál es el que hay que cruzar, nos ayuda a llegar al amor y al llegar al amor de nosotros mismos, pero lo van a descubrir conforme les vaya contando. Creo que al final van a entender mucho más la historia y no tal vez entender porque creo que es una historia fácil, pero llegar a la conclusión de decir, sí, eso es lo que... Es que a veces ni siquiera vemos que hay puentes, Dunia. Se acerca usted como que ve y lo que ve es un precipicio y dice, ¿qué esperanzas? Yo ese paso no lo doy porque ahí voy a caer al vacío. Sí. Entonces necesito cosas
amén de verdad que queremos cosas sólidas, cosas reales, y las estoy encerrando entre comillas, reales, cosas que me garanticen que no me voy a lastimar más o me van a lastimar más, que me den sensación de plenitud, de éxtasis, de éxito, de logro, de yes, de bien por mí. Entonces, con todas esas cosas que anteponemos a ese paso que hay que dar, porque no sé si habrá puentes de a un paso y habrá puentes de kilómetros. Sí, los pasos, los puentes son largos simplemente, pero hay que empezar a construirlo, ¿verdad? O sea, no es un puente que vamos a ir a encontrar hecho, sino es un puente que tenemos que empezar a construir. Y el arte está en construirlo. Yo sí, tal vez tengo la ventaja de que como trabajo con caballos y cada situación que me sucede, empiezo como a analizarlo y a ver, bueno, miremos aquí qué se puede encontrar. Desmenuzo cada cosa sin caer a veces en llegar a conclusiones o a ideas o decisiones mal tomadas, y que en el momento pues da tiempo a decir, no, sí, voy a dar 3 pasos atrás porque esto no es lo correcto, o sea, voy a hacer lo que realmente hay que hacer. Y lo primero que hay que hacer es hacerse responsable de uno mismo, ¿verdad? Cuando estamos en un momento de miedo, lo primero que hay que hacer es hacerse responsable de uno mismo, ¿verdad? Es que a veces creemos, Dunia, que estamos en estado de miedo es por culpa de alguien. Casi siempre pensamos, ¿verdad? eso. O sea, ni siquiera es porque soy yo solita la que se puso en ese estado, sino que fue provocado por algo o por alguien externo a mí, la que me está haciendo sentir con tanta falta de seguridad. O a veces decimos, cuando ahorita dice usted nos está haciendo sentir con tanta falta de seguridad, a veces pensamos, ¿quién me da esa seguridad? O sea, ¿será que estoy en un momento en donde quiero que alguien me abrace y me diga, todo va a pasar, todo va a estar bien? Pero ¿qué tal si yo me lo digo a mí misma? Porque tal vez ahorita nadie esté en la capacidad de decírmelo a mí, y me toca a mí ser esa persona que abraza a los demás y les dice, todo va a estar bien. O que no se abraza a sí misma. O abrazarse a sí misma, que es un tema bastante interesante, que además estuve en un taller hace poco de cómo manejar el cerebro, o sea, cómo utilizar las dos partes del cerebro, el lado creativo y el lado intelectual, cómo unirlos en las situaciones en que necesitamos. Y yo no sabía, y me di cuenta ahí, que las situaciones de miedo y las situaciones de estrés y las situaciones de ansiedad dividen nuestros cerebros. Y en ese momento que están divididos, no logramos hacer muchas cosas, no logramos tener balance, primero que nada, no logramos tener estabilidad, perdemos muchas cosas, como si hubiera una venita que se desconecta en nuestro cerebro, o muchas venitas que se desconectan y quedan los dos separados, y uno quiere ser creativo, el otro quiere ser intelectual, pero no saben cómo compaginarse para poder vivir. Esas son las situaciones que veo que nos dan a veces de existenciales, que no sabemos qué hacer con la vida. Y es eso, es la ansiedad, es el estrés, es el miedo, que vamos a ver hoy a lo largo de la charla. Ok, ¿me parece? Primero vamos a empezar porque es el amor, y eso creo que lo hemos platicado aquí con usted, Carolina, sobre el amor es aquel lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos amados, donde nos sentimos respetados, donde no somos juzgados, donde no somos criticados, donde podemos ser auténticos. Con todo esto que dije antes, vemos donde podemos equivocarnos sin temor, donde podemos ser auténticos, donde podemos ser libres, donde no somos controlados. A nadie le gusta ser no libre y a nadie le gusta ser controlado. En donde nosotros sintamos todo esto, vamos a sentir amor. Con la persona que sintamos todo esto, vamos a sentir amor. En el lugar donde sintamos todo esto, vamos a sentir amor. No se puede amar, y eso sí lo voy a empezar desde el principio, es imposible amar a quien tememos. A las personas o les tememos o les amamos. A los animales o les tememos o les amamos. A las cosas o les tememos o les amamos. Pasa mucho, y yo lo he meditado mucho desde ayer, que alguien me mencionaba eso cuando yo estaba contándole como a las personas que iba a estar hoy aquí, y alguien me decía, pasa mucho, por ejemplo, cuando amamos un país. Si realmente amamos el país es porque a ese país no le tenemos miedo, porque nos sentimos en un país donde estamos seguros, donde nos sentimos tranquilos, donde no nos juzgan, o sea, realmente sentimos amor por la tierra que nos vio nacer, y puede ser un pueblecito, pero sentimos ese amor por ese pueblecito que nos vio nacer, y vamos a él y estamos en él y vamos. ¿Por qué? Porque ahí nos sentimos seguros, porque ahí nos sentimos que valemos,
porque ahí nos sentimos bien, porque ahí pertenecemos. Entonces, cuando tenemos todo eso, amamos el lugar. Somos patriotas, porque lo amamos. Pero si tememos, si estamos en una situación donde el temor es el que invade nuestro ser o nuestro estar, pues es imposible sentir amor. ¿Será porque hemos confundido el respeto en cuanto a las personas, Dunia, con el temor? Muy probablemente, pero yo creo que ahorita pues será el cuando no podemos, cuando sentimos temor hacia algo, hacia un país, hacia un lugar, hacia una cosa, hacia un animal, hacia una persona, no la podemos amar, porque no podemos amar a quien tememos, ¿sí? Y cuando yo vi esto, y siempre lo vamos a tratar de unir entre amor y miedo, cuando yo lo pensé en el momento que estuve desarrollando el tema es, ¿qué quiero yo hacer para que las personas me amen a mí? Porque probablemente yo, si hay alguien a quien amo, pero le tengo temor o le temo, pero lo quiero amar, entonces lo que hago es tal vez alejarme un poco, porque es así. Yo le decía a alguien, es como cuando uno va a Auto Safari Chapín y está viendo los leones y los elefantes y me encantan, y las jirafas y todo está lindo, pero en cuanto se empiezan a acercar al carro yo subo mi vidrio porque no vaya a ser, ¿verdad? O sea, al final lo que hacemos es guardar nuestra distancia, poner nuestros límites, que ahora los conocemos bastante, para poder amar a esas personas que infunden miedo, porque eso no lo podemos cambiar. Si hay alguna persona que ha basado su forma de ser o su forma de vivir a base del miedo, y lo que infunde es terror o miedo, pues no lo podemos cambiar de una. O sea, no podemos decirle yo desde hoy, si sigue infundiéndome miedo, ya no lo amo, tampoco existe. Pero sí podemos empezar a relacionarnos de una manera diferente con esa persona. Totalmente. O sea, lo que podemos hacer es relacionarnos de una manera diferente, poner nuestros límites, cerrar nuestra ventana, como decíamos en el ejemplo. Y lo que sí podemos hacer, y es creo el cambio que cada uno tenemos que hacer, es tratar día a día de sembrar en los demás amor y no temor. Porque si las personas están conmigo porque me temen, o hacen cosas porque me temen, o me complacen porque me temen, entonces no puede haber amor y no puede haber conexión. La conexión viene después del amor. Entonces, para tener amor, yo lo que tengo que hacer es tratar de que todas las cosas que sucedan o que yo infunda siempre no sea miedo, sino amor. Y eso nos pasa a ver qué es el miedo y qué tenemos que ver en el miedo. El miedo es una amenaza externa, eso lo hemos hablado. La amenaza externa viene de ¿quiénes? De personas, animales, situaciones, lugares y cosas. ¿A qué le tenemos miedo? Como decíamos en el tema que mandé, al rechazo, a no ser suficiente, a no ser aceptado, a no obtener lo que necesito, a no ser valorado, a ser juzgado, a ser criticado, a ser lastimado. ¿Qué es la amenaza externa que nos produce todos esos miedos? Que nos juzguen, que nos critiquen, que nos avergüencen, que nos golpeen si es una amenaza física, que nos insulten, que nos amenacen verbalmente. Todo lo que parece traer destrucción o peligro es lo que nos da miedo. Cuando tenemos una proximidad de lo temible, eso es lo que nos produce miedo. Eso es cuando vemos el que ya se me está acercando y ya se siente como miedo, ya mi cuerpo me está indicando que hay miedo, eso me produce miedo, ¿sí? Y cuando hay miedo, se me cierra como la parte del amor. O sea, no puedo decir, no, pero me aman. No, se cierra, me contraigo y al final me vuelvo un temerario, que es lo que vamos a ver, o una persona que tiene miedo todo el tiempo. Claro, la diferencia entre valiente y temerario. La diferencia, sí, aparte de ser valiente y aparte de ser alguien que está temiendo todo el tiempo, que tiene miedo. O el temerario, el que se pone en peligro, justamente, porque finge que no le da miedo y allá va con todo, ¿verdad? El temerario, dice el diccionario, porque lo busqué en el diccionario, decía, es alguien que piensa, dice y hace sin fundamento. Interesante, ¿verdad? Porque es alguien que es imprudente y se expone. Ese es el temerario. Es imprudente y se expone. Entonces, pues ese temerario es ese que está ahí, ya ve que viene todo, pero no, yo aquí aguanto y yo voy a... Pero no al final no pasa nada, que eso es uno de los temerarios más comunes que hay. El aquí no pasa nada, o el elefante en la sala no está, ¿verdad? Pero sí está.
Aristóteles relaciona el miedo, a mí me gustó mucho esta parte que leí de Aristóteles, que decía que del miedo, el miedo, uno de los factores del miedo es la vergüenza. Si vemos, tenemos miedo a ser juzgados, a ser avergonzados, a ser criticados, y al final lo que vemos es la vergüenza. Y Aristóteles dice, ¿qué es la vergüenza? Es la fantasía que pertenece a la pérdida de reputación. Eso decía Aristóteles. Fantasía que pertenece a la pérdida de reputación, lo cual es cierto. O sea, tenemos miedo a entonces ya no voy a ser tan bueno, entonces ya no voy a ser tan inteligente, entonces ya no voy a ser tan capaz, entonces ya no voy a ser suficiente. Y esa vergüenza, como lo hemos visto aquí en el radio, que hemos conceptualizado vergüenza como ser una equivocación. Al final lo que nos sucede es, tenemos miedo a perder nuestra reputación porque pensamos que lo que dicen los demás es lo que me hace a mí. Entonces, si los demás dicen que yo soy mala, entonces soy mala. Si los demás dicen que yo soy fea, entonces soy fea. Porque eso es como que lo que me describe. Eso es lo que hace quién soy yo. Si yo me siento vergüenza es porque yo creo que yo soy una equivocación. Puedo sentir culpa, que lo hemos visto antes, porque hice algo malo, porque cometí un error. Está bien, ya lo cometí. Bueno, entonces ahora veo cómo lo rectifico. Ahora, sentir vergüenza es algo que supuestamente en nuestro cerebro no tiene corrección. Sentimos vergüenza porque sentimos que somos una equivocación, o como muchas personas dicen o decimos cuando andamos con nuestros amigos o con personas, decimos, es que somos un desastre, o yo soy un desastre. Son palabras y son frases que las decimos como si nada, pero realmente tienen un impacto en nuestra vida, porque la vergüenza tiene un impacto bien grande. O sea, el miedo que se funda en vergüenza tiene un impacto grande. Y entonces decía, ¿a quién le tememos miedo? Y Aristóteles dice algo interesante: nadie se siente avergonzada delante de niños o de animales. Nadie siente vergüenza de los niños o de los animales. Porque no están juzgando. Y me sonó tan interesante porque no están juzgando. Porque uno no dice, ay, qué mal, ya me vio el perrito que me equivoqué. No, jamás. Uno no dice, ala, qué mal, el caballo se dio cuenta de que yo hoy me equivoqué en todo. No, el caballo ni cuenta se dio que yo me equivoqué. Entonces no lo decimos, es algo que no está en nosotros. Sentimos vergüenza por quiénes. Sentimos vergüenza a aquellos cuyo juicio importa. De ellos sentimos miedo. Sentimos miedo por aquellos a quienes el juicio importa. ¿Quiénes son los que y en los que no importa vergüenza? Lo mismo. Igual de los dos. Sí, la vergüenza viene muy amarrada del miedo. O sea, la vergüenza es un factor del miedo, es algo que está dentro del miedo. Nosotros sentimos miedo porque tenemos ese factor de vergüenza adentro. Decimos, tenemos miedo a las personas. ¿Por qué? ¿Nos da vergüenza o nos da miedo en realidad que nos pase algo? Claro, o sea, miedo a ser descubiertos. Miedo a ser, bueno, nos pasa, por ejemplo, cuando... Por eso es que somos tan deshonestos. ¿Qué pasa con las personas que tienen una adicción a la comida, por ejemplo? Comen a escondidas. ¿Y por qué comen a escondidas? Porque tenemos miedo a que cuando nos descubran nos digan, ah, qué barbaridad, por eso estás tan gorda, por eso te vas así, después te estás quejando, no deberías de comer tanto. O sea, las críticas y las personas que nos juzgan duramente son a los que les tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, nos avergüenzan en todo sentido. Incluso si alguien nos levanta la mano y nos pega, ¿qué nos hace sentir? ¿Qué es lo primero que nos hace sentir? Avergonzados. Lo primero que nos hacen sentir es avergonzados. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quiénes le tenemos miedo? Aquellos a los que el juicio importa. Los que admiramos, los que nos admiran y los que queremos que nos admiren. Por eso hay muchas personas que le tienen miedo a sus padres, por ejemplo. Porque quisieran sentirse admirados por esos padres. Porque admiran a esos padres. Entonces el juicio de esos padres importa. Entonces, como sí importa ese juicio, entonces tengo miedo. A eso es a lo que le tenemos miedo. Le tenemos miedo a los más fuertes que nosotros. Por eso hay personas que me dicen, ay no, yo es que yo a los caballos les tengo miedo. Claro, son más fuertes, pesan más de 1000 libras. Solo la cabeza pesa 350 libras. Les tenemos miedo a los que atacan a los más fuertes que nosotros. Si nosotros vemos a alguien que, o a algo, o a un animal, lo que sea, que ataque a alguien que nosotros consideramos más fuerte que nosotros, le tenemos miedo. Claro, pudo con él, a mí me hace papi. Sí, total. O sea, y eso sucede mucho, ¿verdad? O sea, si decimos, sí, no voy a poder, ¿cómo voy a poder yo? Si Superman no pudo, entonces claro, seguramente yo tampoco.
Tenemos miedo a los sarcásticos, a los irónicos, a los burlones, a los críticos, a los que juzgan, a los que atacan a los débiles. Cuando hay alguien que ataca a los débiles, también les tenemos miedo. Y si nosotros somos esos que nos consideramos débiles, por supuesto que les vamos a tener miedo. Y esto es, si vemos toda esta es la parte de sentir miedo. Entonces, sí que somos temerarios, porque hay personas que, no, yo soy temerario, sí, entonces es imprudente y se expone, que tampoco es bueno. Pone en riesgo, ¿verdad? Claro. Pone en riesgo todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para pasar de un lugar a otro? Eso es lo más importante, porque si ya dijimos que no podemos amar a quien tememos, entonces yo me pongo a pensar, bueno, entonces si yo tengo hijos, yo voy a infundir en ellos amor, porque yo no quiero que me teman, porque entonces no me van a poder amar. Si yo tengo una pareja, pues yo tengo que tener la plena seguridad de que yo voy a tratar hasta lo más que pueda, a tratar de que en nuestra relación no cunda el pánico, sino el amor, la aceptación, donde se pueda sentir libre de expresarse sin que alguien le diga, ya vas a empezar otra vez con eso sí, que pueda empezar a decir, bueno, ahora voy a empezar a tocar violín y estoy tocando violín y no hay alguien que me diga, mira, la verdad es que se ve re feo, mejor, ¿por qué no te vas a tocar allá al cuarto donde no te...? O sea, al final son las cosas que en vez de darnos amor nos dan desconfianza y nos generan miedo. O sea, al final queremos hacerlo donde nadie nos oiga porque claro, nos hacen sentir lastimados, ese pensar de lo que, como usted decía hace un ratito, de los que nos importan, que nos descalifiquen, es catastrófico. Totalmente. Y los que nos importan, ¿quiénes son? Nuestros padres, papás, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros jefes, o sea, esos son los que importan, y los que están trabajando con nosotros, nuestros colaboradores también, porque por ellos también queremos sentirnos admirados. Claro. O sea, queremos poner un precedente, queremos ser un ejemplo, y entonces también importan. O sea, realmente los que importan son ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es generar en estas personas confianza y respeto. Yo considero que se basa muchísimo, la confianza y el respeto son los que nos hacen salir del miedo al amor. ¿Y dónde empieza la confianza? Primero que nada en nosotros mismos. ¿En dónde empieza el respeto? En nosotros mismos. Si no confiamos en nosotros mismos y no nos respetamos a nosotros mismos, no vamos a llegar al amor. ¿Qué pasa con la confianza en sí mismo? Si yo confío en mí mismo, yo soy auténtico, no me importa qué dicen los demás, no me importa si piensan que está feo, si está mal, yo al final confío en mí y creo que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer en la vida y lo voy a hacer, porque tengo esa confianza. Si yo confío en mí mismo, voy e infundo confianza a los demás, porque si confío en mí, yo digo, mire, hay que confiar en uno, va a ver que todo va a salir bien, va a ver que todo va a salir adelante, porque yo he confiado en que a mí me ha salido bien y que a mí me ha salido adelante. Cuando yo infundo confianza y practico respeto, entonces amo. Si yo infundo confianza y le practico el respeto a los demás, les guardo su espacio, no me voy encima de su espacio, lo acepto como es, escucho cuando me está diciendo algo, aunque por dentro a veces uno dice, será, vea, yo no creo que esté en lo correcto, pero no lo puedo corregir, porque no es, primero no es mi hijo, ¿verdad? O sea, si fuera mi hijo, pues yo tal vez, ni mi hijo creo yo que yo corregiría de algo que no esté. Yo muchas veces digo, bueno, en esto que me está diciendo mi hijo, quizás no estoy de acuerdo, pero quizás le funcione. O sea, yo no puedo saber, no soy Dios para saber si le va a funcionar o no le va a funcionar. Yo lo haría diferente, pero eso no quiere decir que lo tenga que hacer como yo lo hago. Entonces, ¿qué hago? Respeto su decisión. Y ahí es donde vemos el respeto y la confianza. Confío en que él está siendo guiado por su corazón, por su intención y por su intuición. Y eso le aumenta la valía a la persona. Totalmente. O sea, le hace valerse, le hace sentirse amado, le hace amarse a él mismo, decir, pues sí, yo lo hice así, y si me equivoqué, pues no importa, no pasa nada. Es que se da permiso a equivocarse, y no pasa nada, pues. No pasa nada. Solo es un entender que la cosa no era así, y solo prueba de otra forma. Totalmente. Y a prueba y error se han hecho muchísimas cosas en la vida. Pero ¿qué pasa si no nos dejan probar? Porque no, hombre, eso no te va a funcionar. Por miedo a que fracases. Ni siquiera lo probes, o sea, no lo hagas porque eso no va a salir. Sí va a salir, hazlo, dale. Y si no, vas a ver que vas a ganar mucho de lo que aprendiste. Yo le decía a alguien el otro día, es que la inversión, hicimos una inversión y le digo, bueno, pero sí, la inversión
ya salió con lo que aprendiste. ¿Cuánto vale un curso en la U? Tanto, va. Entonces ya haz de caso que pagaste un curso en la U de y aprendiste todo. Aprendiste cómo hay que hacerlo, cuáles son los errores, cómo hay que comenzar de nuevo. Aprende una gran lección que no te lo hubieran dado en ningún lado. Y sin embargo, sí salió y tuvo éxito. O sea, al final es simplemente dar esa confianza y ese respeto a que lo que tú estás haciendo, aunque a mí no me parezca correcto, me parece que tienes todo el derecho y toda la libertad de hacerlo. Y ahí es cuando le damos, si vimos lo que era amor y le damos el derecho a ser libre, el derecho a tomar sus decisiones, eso es amor. No, pero ¿qué queremos? Controlar. Si queremos controlar, entonces tenemos que infundir miedo, porque entonces le tenemos que decir, ¿quieres seguridad? ¿Quieres tranquilidad? Claro. Entonces conmigo. Recurrimos a la amenaza. Si quieres sufrir, entonces ve y haz lo que tú quieras. Pero si quieres que te vaya bien y quieres seguridad y quieres tranquilidad y quieres un respaldo, entonces por favor vente aquí conmigo donde yo te controle, ¿sí? Entonces esa es la forma de infundir miedo, y se infunde en la casa, en las empresas, a nivel de país, se infunde el miedo para que a raíz del miedo yo pueda controlar a todos, ¿sí? Sin embargo, si yo me amo a mí misma, digo, yo no voy a caer en ese juego del miedo, o sea, yo creo que yo soy capaz y voy a salir adelante yo de otra forma. Entonces, cuando permitimos ser auténticos, entonces amamos. En donde permitimos ser auténticos, no se pretende, no se espera, no se controla y se da libertad y no se tiene expectativas de alguien más. Eso me gustó mucho porque el miedo es mucho las expectativas que tienen de mí. Y eso nos pasa a muchos profesionales. Decimos, ¿qué expectativas tienen de mí las personas? Le pasa a muchos artistas de cine, es que no puedo, porque es que ¿qué expectativas tienen de mí las personas? Muchas. Y entonces yo tengo que cubrir todas esas expectativas que tienen los demás de mí. Entonces dejo de ser auténtico para cubrir todas esas expectativas. Y eso es lo que nos lleva al miedo, es como vamos caminando y de repente nos empiezan esas dudas de cómo voy yo a complacer a todos y cómo voy a hacer que todos se sientan orgullosos de mí, cómo voy a hacer, entonces me voy en un hoyo. Porque no estoy viendo mi camino, entonces hay un hoyo profundo y me voy adentro y después salir es bien difícil. Es que es el problema, creer que venimos a cumplir las expectativas de otros y hasta las nuestras, Dunia, porque a veces, tal vez en un momento dado de nuestra vida creemos saber qué es lo mejor para nosotros, pero ¿qué nos garantiza que eso que creemos que es lo mejor para nosotros es realmente lo mejor para nosotros? Probablemente no lo sea. Claro, entonces vamos en rígido queriendo llegar a un punto y en el camino nos perdimos a nosotros mismos y terminamos no llegando a satisfacer ni las propias expectativas ni las de nadie más. Ni las de otros. Y al final caer, que es lo que pasa. O sea, y al final cuando caemos es cuando nos damos cuenta de, bueno, ahora escalemos para arriba y a ver cómo, porque es un hoyo y no sé cómo salir. Y pasa, o sea, al final el miedo, por eso el miedo nos lleva a otro montón de emociones, nos lleva a frustraciones, nos lleva a decepción, nos lleva a amargura, nos lleva a la ira, a resentimiento. Lo peor del caso es que cuando sentimos miedo, ¿qué pasa cuando sentimos miedo? Cuando sentimos miedo lo que sucede es que tenemos una como coraza que vamos formando, porque llegamos a la defensiva, a los lugares, porque sentimos miedo. O sea, al final el miedo nos hace llegar a otras emociones y volverlas a repetir. Claro. O sea, si tenemos miedo, yo hacía mi círculo interesante porque era, si tenemos miedo, al final se vuelve un círculo vicioso, porque tenemos miedo, y aquí va a venir mi explicación a esto, pero tenemos miedo, esta es la persona 1, siente miedo, entonces es un círculo gigante que dice miedo, y después la persona 2, por su lado, tiene miedo, y es un círculo gigante que dice miedo, se juntan los dos y generan desconfianza y miedo. Y entonces entre ellos dos. Entre los dos, porque este es miedo y este es miedo, entonces generan desconfianza y miedo. Y ¿qué pasa? Cuando estamos en el círculo vicioso, vamos del miedo, nos vamos, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? Generamos desconfianza, somos desconfiados, estamos a la defensiva, nos volvemos irónicos, nos volvemos sarcásticos, todo lo que a nosotros nos da miedo, nos volvemos arrogantes, nos volvemos soberbios. Porque tenemos miedo. Entonces del miedo salimos a generar todo esto y nos vamos a infundir miedo. Y después de infundir miedo, esta persona... Con control y manipulación. Con control y manipulación. Ah, qué bonito. Y esto se va al miedo. Esa tierra. Me siento... I've been there. Sí, por supuesto. ¿Y qué hacemos? Nos vamos al miedo otra vez.
y del miedo volvemos a salir al miedo y al final se vuelve la de nunca acabar. La historia de nunca acabar. Y ahora les voy a contar la historia de lo que viví con esto del miedo. Yo ya tengo ahorita 6 años y medio de trabajar con caballos. Estoy fascinada de trabajar con caballos. Desde que aprendí, yo aquí con los animales con los que me he relacionado, ustedes lo saben, yo lo he dicho muchas veces aquí en la radio, comencé del miedo. Sí, yo comencé con los caballos con miedo, les tenía mucho miedo y al final, ¿qué hice? Aprender de ellos, conocerlos, amarlos, respetarlos, y de ahí me fui. Ya cuando los amaba, los respetaba, les di confianza, ellos me generaron confianza, los amé con locura. Y ahora los amo con locura. Después le tenía miedo a los gatos, igualmente le empecé a tratarlos más, a ver de qué se trata, a ver cómo son, ver que aruñan, pero no aruñan porque me quieran hacer daño, sino porque se quieren agarrar de mí cuando se están subiendo, o de repente por ahí sacan la uña porque están estirando su pata, pero realmente no quieren hacer daño. Y entonces empiezo bueno, esa es su forma de interactuar, esa es su forma de ser, y al final los conozco, les doy confianza, confío en ellos, los respeto, me respetan a mí y los amo con locura, porque así pasó. Entonces esa es la forma en que he visto cómo pasamos del miedo al amor, es conociendo, respetando, analizando un poco, aceptando como era, en el caso del gato, aceptando cómo es el gato. Totalmente. Y ahí llegamos al amor. Hace poco tiempo, bueno, yo monto desde antes de lo de los talleres, o sea, monto desde hace 12 años, lo cual comencé también del miedo, y superando el miedo llegué a montar y monto muy bien, monto todos los días y me encantan los caballos y realmente a pesar de que ha sido una lucha porque empecé a montar ya mayor, no desde niño, que empieza todo el mundo y tiene todo más fácil, entonces, pero voy ahí y me gusta bastante. Sin embargo, hace 2 años y medio empecé a trabajar con un caballo que venía del abuso, o sea, él venía del miedo, él venía del terror. Y mi trabajo con él fue enseñarle a volver a confiar en las personas, a volver a confiar en que existe gente que no le va a hacer daño, en que lo ama, en que el volver a confiar, el volver a sentirse tranquilo, el volver a sentirse seguro. Como decíamos hace un momento, el volverse a sentir amado. Y en ese trabajo hemos estado hace 2 años y medio. Y yo lo monto a él en las mañanas. Y cuando lo monto, él a veces se acelera un poco y vamos, pero yo siempre le doy tranquilidad y trato de tranquilizarlo para que él vaya tranquilo y vaya bien. Le jalaban mucho la rienda, le metían mucho así, la gente usa acicates para montar en los pies para poder montar el caballo, y entonces él cuando empieza a sentir que alguien está como saliéndose de balance o que le quiere jalar la rienda, se asusta y empieza a hacer comportamientos tal vez por lo mismo del miedo. Y en ese trabajo hemos estado. Ya lo habíamos superado y estaba muy bien, él muy confiado, muy tranquilo en el piso, un caballo muy amable, y de pronto empezó a surgir en mí el miedo de nuevo. Lo estaba montando y yo empecé a sentir desde que me montaba que sentía puros los niños pequeños, así como que yo creo que hoy mejor no me voy a subir, o yo creo que hoy mejor no voy a galopar, o hoy mejor no voy. Y es esa sensación extraña que no había sentido hace mucho tiempo. Dije, pero yo ya esto no lo había sentido, o sea, algo está pasando, porque yo ya no había sentido este miedo dentro de mi cuerpo sin yo poderlo controlar, sin poderlo manejar. Claro que uno quiere controlar todo y uno dice, bueno, ahora ya tengo las herramientas, voy a ver qué es lo que está sucediendo. Y empecé a trabajar en ver qué podía hacer y bueno, cada vez empezó este círculo vicioso. Mientras yo más miedo tenía, más generaba desconfianza, más percibía mi estar a la defensiva, mi desconfianza la percibía el caballo, a él le daba miedo muchísimo y entonces como le daba miedo, caminaba desde el miedo y era un terror que nos estaba matando a los dos, ¿verdad? Al punto de que un día llegué y dije, bueno, yo creo que algo pasó y vamos a tenernos que separar por un tiempo como vivían las parejas. O sea, yo lo relaciono tanto con la vida normal, porque dije, pues diría, bueno, vamos a ver que vamos a tener que hacer una distancia, algo está pasando aquí, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Sí, porque usted le había enseñado al caballo a confiar en usted. Yo ya le había enseñado, pero además de eso, yo ya me había enseñado a mí misma de que los caballos no hacen nada. O sea, el caballo jamás hizo un corcov, jamás desbocarse, jamás hacer nada en contra mío. Es más, él para cada vez que yo le digo, con solo pensarlo, ya para, pues. Entonces, cuando vi que el caballo no tenía ninguna intención de hacerme nada, pero mi miedo estaba ahí.
Entonces empecé a ver qué está sucediendo, miremos qué pasa aquí y miremos qué hacemos, ¿verdad? Por supuesto que al principio empecé a tratar de tranquilizarlo más, caminarlo más, estar como más con él. Después dije, no, esto no está funcionando porque el miedo estaba ahí y yo no lo podía ocultar. O sea, no podía decir, aquí no pasa nada, porque sí pasaba. ¿Y era algo más allá de la intuición? Cada vez aumentando más. Llegué al punto de miedo que sí entré en pánico. O sea, sí llegué a un momento en que dije, alguien me tenía la cuerda y le dije, párelo porque estaba aterrorizada, pues, o sea, realmente estaba aterrorizada. ¿Pero qué había en su cabeza a nivel de miedo? ¿Me va a botar? ¿No lo voy a controlar? Yo creo que eso es una de las cosas que yo le digo a las personas ahora, porque digo que a veces dice uno, no, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no le tengo miedo a caer, yo no le tengo miedo, pero al final de cuentas, a la hora de la hora, estar subido ahí, estar a toda velocidad, del caballo estaba a velocidad, no estaba a toda velocidad, pero estaba a velocidad, definitivamente entró en mí un miedo que no había manejado hacía mucho tiempo. Y estaba y resultó ¿Pero qué sentía y terminó usted, en doña? Sentía una presión en el cuerpo. Yo creo que nunca llegué a golpear. Fue una de las cosas que más me preocupó, que nunca llegué a pensar, porque el miedo era tal, o sea, realmente lo que tenía era una opresión en el pecho, y el miedo fue tal que no pensé, o sea, no pensé, el caballo está tranquilo, solo sentía la opresión, no está haciendo nada, solo empecé a sentir la opresión en el pecho, ganas de llorar muchísimas, hasta que rompí en llanto horriblemente, pero romper en llanto, que tampoco me había pasado todavía montada en el caballo. Todavía montada en el caballo. Y la persona que me estaba conmigo me decía, mire, pero mire todo a su alrededor, no pasa nada, que no le va a pasar nada, no pasó nada, o sea, ¿qué le pasa? Pues y ahí se da cuenta uno, este círculo del miedo, porque yo tenía algo más que en este momento de mi vida me estaba generando miedo, no el caballo no tenía nada que ver. Era de otra parte de su vida. Era de otra parte de mi vida. ¿Y qué me di cuenta? Que me había ido años atrás de mi vida. O sea, la persona que estaba montando no era yo ahorita a mis 47 años, sino yo hace un tiempo a otra edad. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta de que ese miedo venía de algo que había sucedido antes, que tenía miedo que se fuera a reflejar ahorita. Entonces, cuando me di cuenta, porque ese mismo día yo empecé a caminar al caballo y empecé a caminar, y dije, esto no es de ahorita, esto no es el caballo, esto vino, fue algo que se detonó, un chip que se prendió de hace algún tiempo, mucho tiempo atrás. Y volver a agarrar ese miedo de hace mucho tiempo atrás y decir, bueno, eso no está pasando ahorita, eso no es lo que ahorita está sucediendo, vamos a regresar al presente y a la hora, y ahorita soy yo un adulto, y ahorita no pasa nada, y todo está bien, y lo voy a poder manejar, y lo voy a poder trabajar. Para mí fue una bendición tan grande tener a los caballos en ese momento para que me pudiera dar esa retroalimentación de atrás y regresar y decir, no, esto no es con él, es conmigo, y es algo que no tiene nada que ver con él, tiene que ver con mi vida pasada, o con mi vida de hace unos años. Y claro, lo que me di cuenta con él, que fue interesante también, fue que como él había venido del miedo y había tenido personas que lo habían abusado por tener miedo, él empezó a sentir también terror y empezó a correr cada vez más fuerte porque él se conectó con ese momento de su vida en el que las personas que tenían miedo le hacían daño. Entonces imagínense qué interesante el hecho de poder ver en los dos qué es lo que nos infundía miedo, que no tenía nada que ver con ninguno de los dos en ese momento. Y eso cuántas veces sucede en la vida. ¿Cómo saber, Dunia, uno si es algo del momento o es algo del pasado? ¿Cómo hacer ese Yo creo que el momento vínculo? Es empezar a hacer el análisis de decir, el caballo está corcoveando. Corcovear quiere decir empezar a saltar en el mismo lugar. Las patas de atrás. Las patas de atrás, patear. No. El caballo está corriendo a una velocidad que no lo puedo controlar. No. El caballo me arrancó la rienda y yo ya no puedo controlarlo porque él se fue y ya no conoce su nombre, porque a veces pasa con los caballos cuando se desbocan. No, tampoco. ¿El caballo me quiere hacer algún daño? No. ¿El caballo se ve noble y tranquilo? Sí. Entonces, no es miedo de ahorita, porque no está pasando nada ahorita. No hay un temor de algo que esté ahorita presente, o sea, que yo pueda ver, como decíamos antes, el peligro, que yo lo estoy viendo aquí. O sea, si estoy viendo un precipicio y está ahí el precipicio, claro, el precipicio está ahí. Ahora, en el caballo en ese momento no había ese temor, no había todos esos factores que me podían a mí estar haciendo daño. Vergüenza en ese momento tampoco, porque cuando yo monto a las 7 de la mañana no hay nadie, no estoy, solo yo y mi instructora, o sea, no había nadie más. Entonces, como que ese miedo
venía de otra situación. Y en el momento en que yo ya pensé, y ya empecé a caminar, y el caballo estaba tan tranquilo, dije, sí, esto no es de ahorita, esto no es de aquí. Y el llanto rompe en llanto cuando cae en cuenta cuál es el evento con el que está conectando. Rompí en llanto antes, y después me di cuenta de que el momento no tenía ni nada que ver con lágrimas, ni nada, o sea, no había pasado nada. Era una opresión que tenía de otros eventos. Y al final, ¿qué nos pasa? Eso nos pasa mucho en la vida. Tenemos miedo y opresiones que llevamos adentro del corazón y adentro, pero no nos damos cuenta, seguimos la vida. Hay toda esa trabajo, resistencia se va acumulando. Se va acumulando y se va acumulando y empezamos de repente a sentir miedo y no sabemos por qué y empezamos a sentir, pero al final esos sentimientos salen todos a la vez y empieza, el romper en llanto es una de las formas de salir ese miedo que tenemos guardado, que no le habíamos hecho un análisis, o sea, no habíamos tomado en cuenta, no lo habíamos procesado. Es que también siento yo, Dunia, que tal vez esas rupturas en llanto son como una puerta fácil que se abre como de sobrevivencia al darnos permiso a la vulnerabilidad. Totalmente. ¿Verdad? Porque ¿quién llora? Los débiles. O sea, mal visto el débil. Porque por eso es que les prohíben tanto a los hombres llorar cuando son chiquitos. Porque los hombrecitos no lloran. Sí, carajo, lloran, por supuesto. Son humanos, tienen emociones, son sensibles. Se vale que lloren independientemente de la edad que tienen. Entonces, si nos venden las lágrimas validadas para la mujer, ellas son débiles. A ellas no importa cuánto lloren, berren, patalen, moquen, son mujeres. Entonces, romper en llanto, creo yo, es como que, ¡bah!, como el estallido a no puedo más. Total. No sé qué madres está pasando, de esto de dónde viene. Y es un llanto, es un catalizador. Fuerte, justo. Y es un llanto que saca tantas cosas que en el momento no me alcanzaba un cuaderno para escribir. O sea, dije, bueno, miremos a ver de qué da, o sea, miremos de dónde viene. Y eso es lo interesante de poder saber cómo hacerlo. O sea, decir, bueno, miremos qué fue lo que me detonó. O sea, qué está pasando ahorita en mi vida que pudo haber detonado cosas de antes y vayamos viendo qué cosas son. Y creo que de esa forma aprendemos a decir, bueno, entonces yo ya manejé mi miedo. Ya vi que el caballo tenía miedo a otras cosas, a conectarse con su pasado también, porque él se conectó con las personas. Tiene dolor ahí del pasado. Totalmente. Entonces, cuando teníamos, y si ve, en las relaciones pasa lo mismo. O sea, yo a veces tengo miedo, pero son miedos que no tienen nada que ver con la relación ahorita. Y la otra persona dice, pero eso fue antes, eso no es conmigo, pues, o sea, no tiene nada que ver. Pero al final, si no se procesa, entonces son dos miedos que generan miedo al juntarse, que es lo que pasó con el caballo. Cuando estábamos unidos los dos, por eso era que no lográbamos hacer nada, porque él tenía miedo, yo tenía miedo, entonces ambos nos pasábamos miedo, él corriendo y yo apretando, porque era lo que pasaba con tal vez el miedo ni era, yo no sé si los animales tienen memoria como tenemos los seres humanos, de desconfianza, de mejor me guardo distancia, ese chatillo no me huele nada bien, sí. O sea, no sé. Los caballos sí tienen memoria de los acontecimientos malos que les suceden, o sea, por Sí ejemplo, lo registran. Sí, un caballo, por ejemplo, sabe que, por ejemplo, este caballo es un caballo que hoy me di cuenta, porque he estado trabajándolo todos los días, porque necesito yo encontrar qué le sucede a él y encontrar qué me sucede a mí. Cada día al encontrar lo suyo juntos, se va a corregir él. Totalmente. Cada día que estamos juntos me doy cuenta más de qué es lo que está sucediendo con ambos. Pero una de las cosas que me di cuenta hoy es que él quiere complacer muchísimo, es un caballo muy complaciente. Entonces, es tan complaciente que quiere adivinarme el pensamiento. Me quiere adivinar el pensamiento, sale al galope antes de que yo le diga, y entonces yo no estoy preparada y de una vez me caigo en susto. Esa es una de las cosas que sucede. Pero ¿cuántas veces no sucede eso con los seres humanos? Que tenemos un niño que quiere complacer tanto a su mamá que hace cosas que no debe hacer y la mamá lo regaña y lo castiga y se vuelve ¿Por qué? Porque él quiere complacer. Lo único que quiere es complacer. Pero eso pasa con el caballo. El caballo es tan complaciente que una de las cosas que yo le decía hoy es, ¿pero por qué es tan complaciente? Porque tiene miedo de que si no le sale a la primera, le van a pegar o le van a hacer algo. Yo no uso fusta, no uso nada para monto sin nada, pero él tiene eso en su cabeza. O sea, si no sale a la primera, algo me va a suceder. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, hoy venía yo y le decía, por ejemplo, vamos a ir tranquilos, no pasa nada, tranquilo, no pienses, no te adelantes, yo te voy a decir en qué momento hacerlo. Y estaba tan tranquilo de pensar que no,
de sentir, me imagino yo, porque a mí me parece tan fascinante como los caballos sienten todo, no es que lo piensen, es que lo sienten. Cuando él sintió que no pasaba nada si se equivocaba, eso, mire, es lo que hemos estado hablando en el tema, no pasa nada si te equivocas. Yo te voy a decir cuándo, y si te equivocas lo volvemos a probar, no pasa nada. Entonces, que es a la vez dicho para uno mismo. Por supuesto, que también es hecho para mí. Todo lo de los caballos es hecho es un espejo, ¿verdad? Y al final lo hicimos. Logré galopar, él tranquilo, salió para un lado, salió para el otro. Cuando se quería adelantar, yo le decía, no te adelantes, espérate. Yo te voy a decir en qué momento hacerlo. Y si no sale, no pasa nada. Y salía más tranquilo que cuando nunca lo había tenido. O sea, ahorita es su momento mejor de su vida, creo yo. Pero... y cuando lo estaba montando, yo le había contado a alguien en donde estaba montándolo a él, que venía para acá a trabajar del miedo al amor. Y entonces le dije, ya lo superamos, ya llegamos del miedo al amor otra vez, y estoy feliz. Y él también, o sea, al final estábamos los dos felices de sentir que otra vez podíamos confiar cada uno en el otro, que otra vez podíamos sentirnos seguros, que otra vez podíamos sentirnos tranquilos, que no pasaba nada si nos equivocamos, ni él ni yo. O sea, al final no pasa nada si me equivoco, no pasa nada, nadie me va a juzgar, nadie me va a criticar. Tú no me vas a juzgar, yo no te voy a juzgar a ti. No pasa nada si nos equivocamos. Entonces fue tan lindo para mí el darme cuenta de todo esto, de cómo el círculo vicioso del miedo, de cómo los dos miedos separados generan desconfianza y miedo, que creo que es algo que quise compartir con ustedes, porque creo que es lo que nos pasa muchas veces con otras circunstancias o con personas, que es lo que nos pasa con personas. Sentimos miedo infundado, no viene de aquí, viene de algo más, y el otro también. Y cada uno tiene miedo a algo. Pero juntos generamos desconfianza, generamos miedo. Tal vez yo tengo un problema ahorita que me está generando miedo a mí, y la otra persona que vive conmigo también tiene algo que le está generando miedo, porque lo está conectando con un miedo que tenía de hace mucho tiempo. Entonces juntos generamos miedo en vez de generar amor. Y si de nosotros depende niños, imagínense qué infunden esos niños. Terror, miedo, claro, pánico. Porque si los dos que son nuestras cabezas tienen miedo y nos infunden miedo, entonces nosotros tenemos miedo, obviamente. Claro, versiones pequeñas del miedo. O sea, al final es algo, pero ¿de dónde comienza el miedo? De versiones pequeñas. Que le llamamos como que cuídate, sé precavido, no confíes del todo. ¿Cómo es? Ahí está una frase: desconfía y acertarás. Digo yo, esa es la madre de todas las creencias de la desconfianza. Total. Al final no es cuando estamos así, lo único lo que infundimos es más miedo que nunca. O sea, al final ser desconfiados y tener desconfianza y no respetar, eso no es amar, y no podemos ni amar ni ser amados. Entonces, generar desconfianza, si hay desconfianza en un lugar, no puede existir nada favorable o nada bueno, pues. O sea, enseñarle a un niño a ser desconfiado, creo que no es, se le puede enseñar a sigue tu corazón. Porque yo, por ejemplo, en el caso mío con el caballo, si yo seguí mi corazón. O sea, varias veces le dije a la instructora, no sé por qué, pero a mí me está acelerando el corazón cada vez que estamos al galope, y hacer esto, no lo quiero hacer, esto. Como que yo entendía dentro de mí que había algo que no estaba bien. Era lo que estaba aflorando dentro de usted para ser ya revelado, doña, y sanado. Totalmente. Y entonces al final decimos qué rico es sanar las cosas, porque al final no es esconderlas, porque si quisiéramos seguir en el miedo, que dejen de dar vergüenza, que no nos dé vergüenza. Al final es decir, es más, yo lo cuento abiertamente porque es algo que me hace crecer. Porque cualquiera podría decir, no, mire, yo eso no lo siento, porque fíjese que yo estoy enseñando sobre el miedo. Entonces, obviamente yo no siento miedo, eso no es verdad. Llegamos a un punto en donde sentimos todo, somos humanos. Uh-huh. Y como sentimos todo, lo que sí podemos contar es de qué manera lo superamos y cuánto tiempo nos tomó, porque esa es una de las cosas. Me tomó un par de meses, pues, o un mes tal vez, el llegar al punto donde estoy ahorita, decir, bueno, ya pasé otra vez del miedo al amor, ¿sí? Y no tomé decisiones equivocadas en el medio,
porque pude haber dicho en el medio, puede tomarse una decisión como, bueno, no, de plano no somos compatibles, el caballo no está haciendo lo que yo le digo, cada vez me siento con más miedo, voy para atrás en vez de para adelante, entonces lo voy a vender o se lo voy a dar a alguien más. Lo voy a mandar a una finca y que sea feliz porque él de plano no quiere estar conmigo. Lo mismo sucede en las parejas o en la vida con otros seres humanos. Decimos, no, de plano no funciona, yo ya hice todo, aquí no se puede hacer nada. Ya hice todo por cambiarlo. Ya hice todo por cambiarlo, sí. Y que justamente eso que no dice usted ahorita no lo pensé, y sí es cierto, o sea, yo estaba haciendo todo por cambiarlo a él, porque cada vez estuviera más tranquilo, porque cada vez estuviera más sereno, porque cada vez tuviera más paciencia, porque yo ser suave para que él no sintiera. Y al final yo no sabía que el miedo que estábamos circulando alrededor nuestro venía de arriba, no de abajo, o sea, venía de mí, no de él. Entonces, en el momento en que yo volví a tomar... Y el suyo detonaba el de él. Por supuesto. Se enganchaban. Pero ¿qué hacemos ahí? Lo que decíamos al principio. Agarrar mi responsabilidad. Decir, no, aquí algo está pasando algo y no tiene nada que ver con él. Es yo el que tengo que sanar primero cosas. Y ahí volver a retomar mi responsabilidad en el asunto y volver a tomar... Eso creo que le ayuda a las parejas, les ayudaría un montón, nos ayudaría como seres humanos a tener una pareja, a tener una relación, a tener... Porque decimos, bueno, entonces si no está funcionando, hay algo en mí que no está funcionando. A relacionarnos mejor con nosotros mismos. Cuanto yo me relacione mejor conmigo, voy a dejar de tenerme miedo, voy a valorarme, voy a respetarme, voy a aceptarme y entonces voy a poderme relacionar, como usted decía al principio de la entrevista, sin tanto juicio, sin tanta desconfianza, sin tanto miedo, sin temor a ser vulnerable, o sea, siendo honesta, siendo transparente, siendo congruente. Entonces, viene a asumir uno todas esas virtudes que lo que hacen es potenciar a la mejor Dunia que pueda haber dentro de Dunia. Entonces empieza a relacionar uno bonito con la vida y empieza a fluir todo Dunia como siempre hemos querido, porque desde ese deseo desde esa creencia de limitación que tenemos, que nos sentimos pequeñitos, inferiores, inseguros, miedosos, creemos que tenemos que hacer, y mientras más haga, y mientras más sepa, y mientras más tenga, y mientras más vaya y venga, entonces más voy a ser vista, valorada, honrada, respetada, aplaudida, y entonces ahí voy a ser alguien. Y no es así. No, pues. Y al final, lo que me gustó mucho también de este ejercicio con el caballo, de lo que hicimos con el caballo, es darme cuenta que cuando vemos y decimos lo que dije al principio, que antes de contar la historia, yo empecé con los caballos del miedo. Entonces, cuando los respeté, los amé, me di cuenta que no tenían ninguna mala intención, vi cómo se funcionaban, entonces los amé con locura. ¿Qué tenía yo que hacer en este momento para salir del miedo? Amarme con locura a mí misma, o sea, llegar al punto de decir, bueno, voy a ver, yo no tengo ninguna mala intención contra nadie, no he hecho nunca nada, o sea, no hago cosas malas, si hice algo, o sea, al final es como empezar a buscar lo que yo vi en los caballos, entender a los caballos, saber cómo se comportan, saber por qué se comportan así, buscarlo en mí ahora, porque yo necesitaba encontrar eso para amarme a mí de vuelta y decir, no, hay que volver a tener confianza, hay que volver a tener seguridad, pero para eso hay que quitarse todos esos temores y decir, bueno, hay que volver a tener confianza en mí, tengo que volver a conocer por qué me comporto de ciertas maneras en ciertos momentos, cómo lo puedo mejorar, o sea, al final es llegar a responsabilizarnos de nosotros para generar ese amor propio o ese amor en nosotros mismos, para poder desde ahí respetarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, confiar en nosotros mismos. Y después, porque hay veces que queremos confiar, yo quería confiar en el caballo, pero no estaba confiando en mí. Entonces, si no confío en mí, ¿cómo voy a confiar en alguien más? No puedo dar lo que no tengo. Usted nos ha explicado acá que el caballo, como él confía en sí mismo y va a ponerse en sus manos, sí, solo sí la vea usted segura de usted misma, como porque si no, mejor huyamos, porque aquí nos va a ir a desbarrancar y nuestra vida corre peligro. Entonces, cuando vemos eso y ya lo asumimos como lo hacen los caballos, que solo saben ser caballos, y nosotros ojalá y solo supiéramos ser humanos, podríamos, Dunia, y mire cuánta energía se gasta queriendo controlar, queriendo manipular, queriendo tener la razón, queriendo ser dueños de la verdad. Podríamos fluir cada quien desde su verdad interna y ser. O sea, sería tan fácil
ser, dejaríamos de aparentar. Entonces sería, esa es la nueva humanidad. Totalmente. Los caballos son tan fascinantes, Carolina, que ahorita que usted está hablando me recuerdo un día, dentro de estos días que estuvimos en problemas, que estábamos montando en un lugar, yo lo estaba montando y dije, bueno, lo que voy a hacer es, porque él se aceleraba al final, como que se quería regresar a la cuadra, claro, no quería estar conmigo, era así como, ya terminamos, gracias a Dios, gracias a Dios nos vamos, ¿verdad? Y ese día me bajé y en el punto en que me puse en el suelo, salió corriendo, lo cual no me había pasado nunca desde que empecé a trabajar con caballos para acá. ¿Qué pasa con los humanos? Si vemos, los humanos que viven con nosotros no pueden salir corriendo. ¿Sí? Algunos algunos sí se van. Algunos sí se van, sí, lastimosamente sí, algunos sí agarran su camino. Creo que al final, empujados por eso mismo del caballo, es decir, ella no sale de su hoyo donde está, no sé qué le está pasando, pero yo no quiero estar aquí, claro, en este momento. A pesar de que jamás le hice un daño, nunca, o sea, jamás le hice nada. Pero era solo la sensación y la energía en esos momentos. No era zona segura para él. En esos momentos no. Entonces salió corriendo y yo dije, bueno, al final lo fui a alcanzar y hablé con él y bueno, estuve con el caballo. Pero esos son los momentos en que nos damos cuenta que dicha es darse cuenta de, si nosotros como humanos pudiéramos decir, mira, la verdad es que yo ahorita no me siento seguro aquí. No sé por qué no me siento seguro. Entonces, si quisiéramos como una exploración, qué interesante sería hacer eso con las personas, ¿verdad? O sea, poder decir, explórate y yo me voy a explorar porque algo no está sucediendo bien, porque tengo ganas de salir corriendo. O por lo menos me exploro yo. Si el otro no lo quiere hacer, me exploro yo. Bueno, estoy hablando cuando si yo fuera el que quiere salir corriendo, por ejemplo. Si yo fuera a salir corriendo, yo diría, mira, hay algo aquí que no está funcionando. Entonces, tengo ganas de salir corriendo como el caballo, entonces, porque no me siento seguro. Voy a explorar en mí, cuando encuentre, voy a ser brutalmente honesto contigo. Exacto. Y te voy a decir desde mi mente y mi corazón qué es lo que estoy sintiendo. Exacto. Y no es como en qué quiero que te conviertas. No, por supuesto que no. Al contrario, al final cada quien va a encontrar lo suyo, porque al final se van a dar cuenta de que, sí, esto es lo que me está sucediendo a mí, esto está sucediendo aquí. Si lo cambiamos desde aquí y ahora aquí en estos dos círculos que hicimos al principio, ponemos amor y amor, entonces cuando nos unimos ya volvemos confianza y otra vez respeto y amor. Y amor, por supuesto. Entonces esa es, creo yo, la enseñanza más grande que podemos tener del miedo al amor. Me llama la atención ahorita que usted estaba hablando que cuando el caballo salió corriendo y usted fue atrás de él a hablarle, preguntó, ¿cuánto nos entenderán los caballos nuestras palabras? Más allá de nuestras palabras, la fuerza que mueve nuestras palabras, porque ellos no tienen conceptos, ellos solo tienen experiencias, ¿verdad? Y por otro lado, me hizo usted recordar esa vez que estaba yo con usted en el curso, porque cuando yo me puse a llorar, cuando hice mi catarsis ahí que me puse a llorar y usted entró amorosamente conmigo al, ¿cómo se llama? Round pen. Al round pen, y me dice con todo el respeto del que usted es capaz, y me dice, ¿qué pasa, Carolina? Y yo no podía ni hablar del llanto. Yo sentía, Dunia, mucha vergüenza de no poderme conectar con el caballo, de no ser capaz de poderle energéticamente transmitir una orden, porque era con el cuerpo con el que yo le iba a hablar, o sea, con mis movimientos, no, a ver, caballo, ¿me vas a poner atención? No, ¿verdad? Entonces ahorita que usted dijo eso, que fue a hablar con el caballo, digo yo, más allá de lo que nosotros nos desahogamos y aprovechamos a decirle cosas al caballo, es nuestra energía, porque cuando usted me dijo, a ver, Carolina, escaneemos nuevamente, porque usted nos había enseñado a escanear cómo estaba, cómo se sentía y en qué parte de mi cuerpo estaba esa sensación bloqueadora que no me estaba permitiendo hacer el ejercicio con el caballo. Entonces, cuando yo hice de nuevo el scan y encontré mi miedo o mi vulnerabilidad, o sea, mi miedo a ser vulnerable, a sentirme incapaz de no poderle transmitir al caballo sin palabras, sino que solo con mi cuerpo, y eso mientras yo fuera incongruente no iba a suceder. El caballo me iba a echar una escaneada, una lectura energética, que él iba a decir, changos, con esta cuata no voy a ninguna parte porque me va a mandar al precipicio si le hago caso. Entonces, cuando yo vivo esa experiencia y reconozco adentro de mí el miedo a la vulnerabilidad, a no ser capaz
de poder hacer algo que se me estaba pidiendo, a no dar la talla, porque eso es una de las consecuencias del perfeccionismo, Dunia, de la rigidez. Entonces, cuando yo lo escaneo, lo ubico, ¡pum!, es como que todo mi sistema se integra, y para mi sorpresa, porque usted me tenía abrazada, cuando yo me separo de usted, la cabeza del caballo estaba aquí, sobre mi hombro. A mí eso me pudo tocar el alma. Es como que él hubiera ido a ver, no llore mi nena linda. O sea, él me consintió poniendo su presencia tan cercana a mí. Era como su chequecito, su carita feliz, su estrellita en la frente, como les ponen a los niños chiquitos cuando hicieron algo bien. Entonces el caballo dijo, esta ya está siendo congruente, a medida que usted estaba ahí conmigo, y usted le inspiraba toda la confianza del mundo al caballo. Entonces, bueno, Carolina, ya está lista. Y vuelvo a llevar al caballo al centro del round pen. Me hago yo para la orilla solo a seguir las instrucciones que usted me decía. Camine hacia la derecha, vire, camine ahora hacia la izquierda, corra para que el caballo empiece a correr, corra más rápido para que el caballo empiece a trotar. Y yo ya al caballo solo le hacía con la mano un movimiento de hey, o sea, ni abría la boca, de hey, vamos, ¿verdad? Y el caballo obedecía mi instrucción. Pero si el lelo no es, pues será animal, pero baboso no es. Entonces, él ya sabía que yo estaba fluyendo con él, yo ya era digna de confianza para el animal. Entonces, cuando uno puede vivir esas experiencias, Dunia, es ese quitarse las máscaras, ese decir, ching, carajo, Dios mío, sí, es esto lo que he cargado por años, es esto lo que duele, lo que apesta, lo que es ya insostenible, lo que no tiene ya ningún sentido, seguir pretendiendo que soy fuerte, que yo puedo, que como yo no hay dos que baile merengue. Entonces dice uno, no, lindo ver el espejo en el que se convierte el caballo para mostrar de uno una parte que urgía fuera sanada. Entonces creo que es una bendición el haber tenido esa experiencia con usted, y de ahí en adelante empezarme a dar un montón de permisos. Si me equivoco no hay problema, pues mejor me río y la vuelvo a intentar, ok, de esa metidota de pata que sí me quedó de bueno, no se sintió rico, pero ok, sí algo aprendí, lo va haciendo a uno cada vez más humano, Dunia, más humano, y ver que sí se puede es la mejor cosa que nos inspira como programa para decirle a la gente a través de ustedes, los expertos, que son los que nos traen todas estas herramientas, todos estos conceptos, todo este desmenuzar cómo es que se comporta la mente humana para que se puedan atrever y empezar a construir sus puentes, porque yo no sé si hay puentes que uno construye y hay puentes que se construyen solos, pero aparentemente son invisibles. O uno está necio, no, yo por ese puente, yo ahí no voy a atravesar, yo me voy a meter en el río, pero para eso está el puente, para que usted lo pase encima del río, la va a arrastrar la corriente. No, yo por el río, que me arrastró la corriente. Entonces, ver que sí se puede. Me preguntaba Juan Pablo, vio Juan Pablo, usted se perdió un ratito el programa, pero lo que hablábamos hoy antes de la entrevista, de lo que le explicaba yo del miedo y del todo, es justo, me pareció impresionante, por eso le tomé foto, Dunia, a su hoja, porque Juan Pablo hacía porque me dice, a ver, él fue el que sacó el tema, la fe. Me dice, ¿cómo fue su pregunta, Juan Pablo? ¿Cómo encontrar la fe? Por ejemplo, ¿cómo? muchas veces uno... Ven aquí, jale ahí su micrófono para que pueda compartir con nosotros. Yo estoy de una pieza, yo estoy que no me lo creo. Sí. Bueno, no era la pregunta, sino que la observación era, por ejemplo, que hablábamos de que uno no se deja guiar ni entrar al amor, pero por ejemplo uno sí es así como, así yo por fe creo tal cosa, ¿y por qué entonces por la misma vía no agarra el amor? Yo le digo yo a Juan Pablo, ¿cómo va a encontrar la fe
o ese ser superior que es el al que le queremos tener fe? Sí, le tengo. ¿Cómo? Amén, de que el que le tiene miedo y lo quiere encontrar afuera, Dunia. No dice Dunia. Sí, yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ni con tenerle miedo a Dios. Primero que nada, no estoy de acuerdo, porque no se puede amar a quien tememos. Y si le tenemos miedo a Dios, no podemos amar a Dios, así de fácil. Y lo otro es si lo tenemos adentro. O sea, al final, todo esto está adentro de nosotros. Dios nos dio la gran dicha de que lo podamos encontrar aquí adentro. No tenemos que ir a ninguna parte. Aquí lo podemos encontrar. Solo que va a pasar por sus miedos, por sus sombras o por como le quiera llamar, sus partes negadas, sus partes feitas, todo lo que usted se ha criticado y le han criticado, lo que usted se ha rechazado a usted misma, lo que le han rechazado, en fin, todo eso es lo primerito que vamos a ver, pero todo eso es lo falso, todo eso es lo que no somos. Y le digo a Juan Pablo, mire que hasta las dos palabras, para mí, amor es sinónimo de Dios, para mí. Y tan chilero es que las dos palabras se escriben con 4 letras. Entonces, pero está adentro, donde hay que ir al reencuentro, porque no es que nacimos con una ignorancia de eso, éramos eso cuando éramos chiquitos. Pero eso es que nos era tan fácil, porque los niños se pelean y vuelven a jugar tan rápido, Dunia, porque para ellos es más divertido ser felices que querer tener la razón, cosa que nos pasa a los adultos. Y entonces nos perdemos entre conceptos, en dimes y diretes, que se nos hace tan barato y tan fácil ser infelices asumiendo que es afuera donde debe cambiar y que yo me haga responsable como que no, si yo soy la víctima. Sí, la verdad que respondiendo a su primera pregunta, que era si sí pueden entender los caballos a lo que les decimos. Yo siempre he creído que sí, o sea, ellos no reconocen palabras, sino reconocen la intención y reconocen la energía que se está mandando con las palabras. Y nuestra forma de ser humanos, venimos del habla, nuestro lenguaje es lo que nos hace. Entonces nosotros lo hablamos y lo vamos, cada vez que hablamos demostramos algo con nuestro cuerpo y nuestra energía. Si viene de congruencia y viene de la verdad, si viene de la autenticidad, que al final lo que queremos es, para sentir amor tenemos que ser auténticos. Pero hoy me di cuenta más que nunca cuando yo le decía al caballo, no te adelantes, yo te voy a decir en qué momento, y si no sale no pasa nada. Pero antes de que usted lo expresara para él en palabras, eso, como es mucho más rápido, ya había pasado dentro de usted toda esa energía de, con amor, es paciencia, o sea, déjate guiar, y usted solo lo traduce a, no te adelantes, yo te voy a decir cuándo. No sé si con usted fue que vimos acá en el programa, a usted se lo escuché, donde los caballos, o cuando yo recibía clases de equitación, los caballos son tan sensibles al jinete, que incluso si el jinete lo va montando y mira como que a media cuadra vamos a cruzar a la derecha, no lo pronuncia, solo lo ve, lo siente, lo sabe que en media cuadra va a cruzar a la derecha, todo eso que su ojo está moviendo, su coxis se lo está haciendo saber al caballo. Entonces el caballo sabe que ahí adelantito van a cruzar para la derecha, sin que usted lo tironee, le apoye en la panza con el talón de la bota. Él sabe ya, porque usted ya lo ¿cómo se dice eso? Ya lo visualizó, ya lo ¿sí? tiene, ya lo sabe. Él ya lo sabe. Sí, lo sabe desde el principio. Sí, y quiere complacerlo. Hay caballos más complacientes que otros. Hay unos que sí tienen que decir eso uno un poco más con tono, más con energía que otros. Pero este es un caballo muy sensible, muy dispuesto a colaborar. ¿Tendrá que ver con uno? ¿Con cómo es uno también? ¿El caballo con el que uno se topa? Tiene que ver, pero hay caballos que, bueno, cada caballo tiene su personalidad, siento yo, y que cómo trabajamos con cada uno es totalmente diferente. O sea, no es igual con uno que con otro, porque hay caballos que genéticamente, yo tengo un caballo que es genéticamente rápido, o sea, él tiene mucha energía y tiene sangre caliente, o sea, es un caballo que va para adelante, pues, porque igual es su que sangre. usted. Mientras que tengo otro que es un caballo que es de sangre tibia, se llama Warm Blood, que es un caballo que es más pacífico, más tranquilo, realmente para calentar un caballo, para que entre en calor o para que empiece realmente a trabajar un caballo de esos, hay que trabajarlo por lo menos media hora e insistirle, y la energía tiene que ser fuerte, mientras que el otro, la energía tiene que ser baja porque su energía es alta.
Entonces, si la energía de los dos es alta, pues la química no va a funcionar. Entonces, como que cada uno nos hace, y eso es lo maravilloso de trabajar con caballos, es que cada uno nos hace usar diferentes energías. Y así debería de ser, por ejemplo, si nos vamos a los colegios y cada niño es diferente y con cada uno vamos a necesitar una energía diferente. No quiere decir que necesite gritos, no, energía diferente, palabras diferentes, cosas que le van a llegar de diferente manera. Por eso es que es tan difícil realmente, y debería haber tanta vocación en las personas que tienen, o hay tanta vocación en las personas que dan clases, porque no es todos iguales y ya el otro ya me subí ya monté el otro caballo, por ejemplo en el caso de los caballos, ya monté el otro caballo, el otro es rápido y este también, no, él requiere su tiempo, requiere de calentar un tiempo, requiere que caminemos un ratito, entrar en un mood y eso diferente. lo sabe a base de observancia, Dunia. A base de observancia, sí. Por eso es tan importante ser observadores, ¿verdad? En todo momento, cuando hay una situación en la cual hay un conflicto, cuando hay un comportamiento que no está apropiado, lo que vamos es no a culpar, sino a decir, ¿qué está pasando aquí? Miremos qué está pasando, o sea, algo tiene que estar sucediendo, y más si no haya sucedido antes. ¿Qué pasa? Creo yo mucho, por ejemplo, en adolescentes pasa, que se dan cuenta de comportamientos, ya le entró la adolescencia, ahora está insoportable. No, hay cosas que pueden haber atrás, que habría que ver qué son, ¿verdad? A veces los descubrimos, a veces no, pero sí podemos ir como siendo observadores siempre para ver qué está sucediendo con los demás, que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque cada uno es diferente. O sea, ok, nos vamos con eso a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la terapeuta Dunia de Morales. El tema de hoy es del miedo al amor. ¿Se puede amar a quien tememos? Dudas, comentarios, bienvenidos. Si es a través del WhatsApp 55119890, si es en Facebook nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy, y tenemos esta reflexión para compartir, que si usted envía la palabra contenido a cualquiera de nuestros dos contactos, Judith les manda el link para que lo puedan descargar. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Ya de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta Dunia de Morales. Del miedo al amor es el tema. La pregunta es, ¿se puede amar a quien tememos? En la fase de preguntas y respuestas dice alguien: buena tarde, buen programa, soy mujer, tengo 45 años, mi miedo es manejar carro, pago taxi cuando tengo que ir a otras zonas de la capital, y cuando me toca viajar al interior la pienso una semana antes de salir y llego tensa del cuello. Paso 2 días así. También llevo a mis 2 niñas de 13 y 8 años y digo, no tengo miedo, pero voy aterrorizada. Gracias. Ok, yo creo que ahí lo primero es empezar a ver por qué siente miedo en manejar, ¿verdad? O sea, qué puede ser lo que le haya sucedido o a qué le tiene miedo, a los otros carros, a las formas de manejar de los demás, al manejar de ella, porque ahí lo que habría que hacer es primero empieza uno a buscar quién le puede ayudar. Eso es lo más sensato, venir y decir, bueno, tengo miedo a manejar, entonces voy a pagar unas clases más de lo que ya manejo, porque ya manejo y manejo bien, pero tal vez necesito un par de clases más. Necesito aprender a manejar bien hacia el interior, bueno, entonces de repente necesito un par de clases hacia el interior, me llevo un día a la carretera, a la Antigua o a algún lugar donde llevo a alguien que llevo a la par y me va diciendo cómo hacerlo. Y una de las cosas también es ver si el miedo es desconfianza de sí misma, o sea, ¿qué tengo miedo? No confío en mí, no confío en que soy capaz, no confío en que soy suficiente, como que esas son las cosas que hay que ir viendo, como no soy suficiente, o sí, algo pasó tal vez cuando era chiquita, pero ahora ya no, ahora soy adulto, ahora voy bien, no voy a ver mi celular mientras manejo, y al final todo va a salir bien. Pero para eso tengo que confiar en mí, amarme y respetarme y ver qué es lo que está sucediendo, o sea, por qué o de dónde viene el miedo, ¿verdad? O sea, sí. Si es de ahorita o es de algo que le está sucediendo, es otra cosa que tal vez tiene miedo a morir, tiene miedo a que había alguien que decía, sí, es que mi miedo más grande es que mis hijos se queden huérfanos. ¿Y qué van a hacer mis hijos? Y le digo, mire,
sus hijos van a estar bien, o sea, tranquila, usted viva ahorita los años, porque si no lo que va a pasar es que van a crecer y usted pensando en que los iba a dejar huérfanos ya no vivió y sufrió y pasa enferma todos los días, porque es alguien que se enferma, tiene problemas de salud graves por el temor a morirse. Y entonces le digo, mire, de veras se va a morir, de veras los va a dejar huérfanos y no se los disfrutó. Y no tiene nada grave, no tiene ninguna enfermedad grave, pero se las provoca o entra en ataques de pánico, entra porque tiene miedo a dejar a sus hijos huérfanos. O sea, al final a veces le tenemos miedo al futuro, miedo al pasado, miedo al presente. O sea, al final tenemos que tener como, bueno, ¿de dónde viene el miedo? ¿Cuál es la raíz de nuestro miedo? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Por qué es que no queremos manejar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y si voy a manejar y sé manejar ya, simplemente tengo que empezar a aprender a ir bien y a ver las calles y a no usar el celular, no distraerme, o sea, ser más consciente mientras estoy en el carro, todo lo que me va a hacer sentir segura. Y el miedo va más allá de manejar, porque hasta salir en taxi le da miedo. Una cosa, y otra es que va con sus hijas y repitiéndose la frase, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. El cerebro no lee el no. Entonces, ¿qué oye su cerebro? Tengo miedo. Tengo terror. Más bien yo le aconsejaría, hay una frase budista que dice, recibo el miedo, siento el miedo y ahora dejo ir el miedo que se una con los miedos de todos los demás que están en el universo. Sí, una señora. Es interesante eso. Sí, una señora decía que tenía terror de manejar porque su mayor miedo era que si manejaba se fuera a ser invisible para los demás carros, que no la fueran a ver y se le fueran a ir a estrellar porque no la vieron. Cuando esta señora se anima a manejar y va manejando después de un tiempo, en una esquina, ¡pa!, se le va a chocar a alguien, a ella. Y el caballero que se baja del carro, en cuanto se baja a ver si ella está bien, lo primero que le dice es, señora, perdóneme, no la vi. O sea, era lo que ella temía, era que no la fueran a ver. Y uno mismo, Dunia, va generando todo eso, porque así como nuestro cerebro no entiende el no, por otro lado el universo, la vida, todo le dice a uno sí. Ay, que salgo y que se van, que si yo me decido a manejar, que me voy a ir a estrellar. Sí, le va a decir el universo, sí, eso te va a pasar. Y si usted dice, puedo contratar a alguien que me enseñe a manejar, voy a desarrollar la confianza en mí y voy a conquistar esa nueva habilidad, el universo le va a decir sí. O sea, a lo que usted piense, el universo le va a decir sí. Va a fluir a su favor, pero ojo con las ideas que tiene de manejar o de andar en carro. Somos nuestros pensamientos al final y lo que pensamos atraemos. Y si lo estamos pensando, lo atraemos. Definitivamente, si pensamos ser invisibles. Yo a veces he pensado cuando voy en el carro y paro en un semáforo y hay alguien que está lavando carros y ofreciendo ventanas. Vidrios, ¿sí? Y yo digo, yo pienso en ese momento, yo soy invisible, no se me van a acercar porque mi carro no se ve, pues yo no me veo. Y no pasan, o sea, pasan de largo como si mi carro no existiera. Y yo, pues sí funciona. Y así es, o sea, pensamos, si lo pensamos, funciona de esa manera. Pero el universo dice sí. Ok, en la siguiente pregunta, por favor, Judith. Dice, hay un libro que se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson, de un curso de milagros, y nos lleva justo de los pensamientos al amor y a lo que vibramos. Nos acompaña en dejar de pensar y estar en amor sin instrucciones, solo vibrando. Qué lindo programa. Amo los caballos, Marisol. Sí, ese es un lindo libro, el de Volver al Amor, de Marianne Williams. Dice, buenas tardes, tengo 28 años y mi miedo es salir sola. Cuando trato de hacerlo, me siento mal, siento que me desmayo. ¿Qué puedo hacer? Ya no quiero estar así. Cuando sale sola. Inseguridad. Inseguridad. Lo primero es lo que decíamos, ¿verdad? O sea, lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos. Saber poner nuestros límites. Saber poder decir, hasta aquí, o esto no quiero, o esto sí quiero. Si quiero salir sola, tengo que ver en qué horarios voy a salir sola, a dónde voy a salir sola, y si todo se presta para estar bien, no hay por qué sentir miedo, y si siento miedo, que es lo que decíamos con el caballo, si aún viendo que todo está perfecto y que no hay ninguna razón por la cual sentir miedo, entonces ver qué pasó atrás,
¿Qué del En mi miedo? historia. ¿Qué me pasó en mi historia que necesito sanar ahorita para poder superar ese miedo? También a veces hay que, una de las palabras que yo pensé en no mencionar hoy en el programa, porque no quiero como confundir, porque al final mezclé bastante de ambos conceptos en el miedo, y es la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad la voy a mencionar ahorita porque cuando estamos solos somos vulnerables. Y a veces el estar solos nos hace sentir vulnerables, no sabemos qué hacer, no sabemos qué van a decir. No, yo el otro día llegué a un restaurante, el sábado, llegué a un restaurante yo solita y me senté en una mesa, ¿viene espera alguien? No, vengo sola. Ah, ya, ok. El mesero no sabía Cada vez lo ven llevar. mejor a uno. ¿Qué mesa le puedo? Todas las mesas eran de 4, 6 y 8, ¿verdad? Yo quería una de 8. Esta no se la puedo dar, la tengo reservada. Porque la cuenta iba a ser nada para la mesa, a lo mejor llegaba otra gente. Al final no llegó nadie, la mesa estuvo desocupada. Pero como que hasta vi que las personas se ponen nerviosos de ver a alguien que llega solo a un restaurante y se sienta y Ay, pobrecita, no tiene amigas, nadie que la nadie quiera acompañar a comer. Simplemente se me ocurrió ir a comer y me senté Claro. y comí sola, pues así de fácil. Pero es la vulnerabilidad que me di cuenta que muchos sentían en ese momento. Pero es porque no nos llevamos a nosotros mismos, Dunia. El confiar en, yo quiero comer aquí y voy a sentarme aquí y voy a estar sola, no pasa nada, voy a estar solita. Pero muchas personas, o yo antes, hace mucho tiempo, yo sí pensaba, yo soy tan vulnerable, o sea, me siento tan vulnerable cuando me siento a comer sola, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Y yo prefiero no, ahora, hoy por hoy no, hoy por hoy me siento tan segura de mí que me puedo ir a sentar tranquila y le puedo servir un café o decir, por favor, tráigame un capuchino. O sea, yo me di una gran fiesta, yo solita, en el restaurante, pero sí vi a mi alrededor ese día el mesero, el dueño del gente. restaurante, las personas así como, y no irá a venir nadie, y no será que La dejaron plantada. la jalamos para acá y que se sí, porque al final los otros puestos estaban vacíos. Entonces, y era un restaurante como había bastante gente, pero estaba cada quien en un grupo y tranquila. O sea, escribí en el mantelito un ratito, pinté un rato encima del mantel, estuve tranquila. O sea, realmente me sentí muy bien. Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, hacernos cargo de nosotros mismos, decir, yo me puedo cuidar, yo voy a ver a mi alrededor, yo puedo estar segura, yo voy a estar tranquila, yo no voy a dejarme llevar por críticas ni nada, no me importa que piensen, que digan, que hagan, simplemente quiero ser yo y quiero estar conmigo. O sea, eso es lo que nos cuesta Claro. mucho estar con nosotros mismos. Nos cuesta, que necesitamos a todos los demás que nos estén hablando, que nos estén diciendo, que estemos aconsejando, estemos con nosotros mismos. Yo hoy quiero estar conmigo, quiero estar con Dunia y voy a pedir y pedí un montón plato para compartir. Claro, no creo en una sopita, me las como No, rápido nada. y me voy. No, pedí un plato para compartir y grande y me lo comí todo. Y dije, bueno, y pedí una bebida muy rica, o sea, realmente me disfruté el momento conmigo misma, o sea, me lo disfruté. Y eso creo que es lo que de vez en cuando tenemos que hacer todos, disfrutar ese momento con nosotros mismos. Disfruté alrededor, vi varias cosas, disfruté el momento, o sea, no me puse a ver mi celular para que se dieran cuenta que yo estaba ocupada, ¿verdad? Que no era que estaba ahí, no, dije, ni voy a ver mi celular, voy a tratar de ver alrededor, ver las personas, ver el restaurante, aprovechar mi comida, cada cosa que pedí era diferente color, diferente, entonces era como fue bien interesante, y eso creo que le aconsejaría a esta persona que trate de hacerlo, o sea, de darse el momento es para mí, pues, o sea, llegué una vez a una chocolatería y me dice, se lo empaco, y le dije, sí, empáquemelo, por favor, ahorita me los voy a comer. Y me dice, es un regalo de usted para usted. Claro. Y dije, sí, es un regalo de mí para mí, yo me los voy a comer ahorita en el carro, pero empáquemelos. Y me los empacó y eran 3 chocolates deliciosos y un chocolate largo y me comí todo. Así es, o sea, así me trato yo, pues así quiero que me traten, así me trato yo. Entonces me disfruto estar yo conmigo, y me disfruto salir sola, y me disfruto caminar, y me disfruto, porque así tiene que ser. Al final, si no, vivimos con miedo Al y final todo el tenemos tiempo miedo a morir. estamos solos, Dunia. Al final, Es cierto que a veces nos acompañan algunas personas, pero cuando usted se muere, ¿cómo se va? Sola. Cuando usted vino a la vida, ¿cómo vino? Sola. totalmente. Entonces, si no aprendemos a estar con nosotros, ¿cómo pretendemos ser una buena compañía para alguien No más? se puede. No, yo pienso que la única forma de ser una buena compañía para alguien más, aceptar a los demás, amar a los demás, es amarnos a nosotros mismos y ser una buena compañía para nosotros mismos.
claro que yo soy feliz cuando está mi esposo, están mis hijos, claro, estamos felices todos, pero también me disfruto de ese momento y trato de ver de disfrutármelo cada vez más, o sea, que sí me guste y sí me pueda yo sostener yo misma. Eso es lo que cuesta a las personas, ¿verdad? Dice, si yo tengo miedo al abandono de mi esposa o al desamor de ella, ¿será que es porque sufrí abandono en mi niñez? ¿Qué me aconsejan? Gracias, bendiciones, excelente programa. Una de las cosas es ahí cuando sentimos abandono o desamor de alguien más, a veces es como no me siento suficiente, ¿verdad? Como yo no soy suficiente, de repente me deja, de repente me abandona. Como yo no me siento suficiente, de repente ya no me quiere. Como yo no me respeto y no me quiero y no me valoro a mí mismo, entonces de repente los demás tampoco. Ahí toda la raíz es ver primero, si hubo abandono en la niñez, pues tratar de ver, bueno, ahora, que era lo que hablábamos afuera del programa, es decir, bueno, eso pasó en la niñez, pero ahora soy una persona adulta, soy una persona responsable, soy una persona que soy responsable de mí misma, que las decisiones que yo tome ahorita las voy a tomar responsablemente, no voy a tomar ninguna decisión a la ligera. Al final nos damos cuenta, ahora soy un adulto, y el que lleva el timón es el adulto, no el niño. Lo llevo adentro de mí, y lo quiero y lo valoro, pero al final el que está ahorita al volante es el adulto. Entonces, si hubo algo en la niñez, pues sanarlo nos ayuda muchísimo a decir, bueno, eso pasó antes, pero ahora tengo otras herramientas, tengo otras formas de ver las cosas y tengo otras formas que lo vamos a hacer. Y valorarse y respetarse y comprenderse a uno mismo y sentirse seguro de uno mismo, aunque sea que nos equivoquemos, como le decía el caballo, no importa si no sale bien, lo vamos a volver a tratar. Ahí es donde, si no nos sentimos seguros, si no nos sentimos valorados, por nosotros mismos primero y después por los demás, ahí no estamos en amor. O sea, es difícil sentir amor cuando tenemos miedo a ser juzgados, tenemos miedo a ser criticados, tenemos miedo a ser abandonados, pero tal vez la otra no está pensando en salir corriendo como el caballo en ese momento, simplemente es alejarse por un momento mientras la energía no está fluyendo como debe fluir. Dice, hola, buenas tardes, hermoso tema. Mi pregunta es, ¿por qué el miedo a equivocarme, a hablar en público, pero solo cuando un familiar me acompaña? Cuando no está el familiar me siento en confianza y bien. Ya llevo 1 año de estar participando de forma pública, pero a mí me gusta hacer lo que hago. Me gusta impartir charlas motivacionales, compartir temas bíblicos y mi testimonio de vida, pero no me atrevo siempre a hacerlo. Siento el llamado de servir a Dios de esta forma, pero vienen los miedos. Es interesante porque cuando leí Aristóteles dice que nadie le tiene miedo a los desconocidos, que las personas, que no le tenemos miedo cuando estamos hablando en público, cuando estamos haciendo algo, no tenemos miedo a los desconocidos. Si vamos, por ejemplo, a un país donde nadie nos conoce, nunca los vamos a volver a ver, nos animamos a cantar, bailar, saltar, hacer todo porque son desconocidos, nunca nos van a volver a ver, a saber ni quiénes son. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ellos no nos juzgan, porque ellos no nos critican. No tenemos una historia con ellos. Porque no tenemos una historia con ellos, porque no los vamos a volver a ver, nosotros no vamos a tener una historia más adelante. Por eso no le tenemos miedo a los desconocidos. ¿A quiénes les tenemos miedo o a quiénes sentimos vergüenza? Ante aquellos cuyo juicio importa. O a quienes queremos impactar, apantallar. ¿A quiénes son los que su juicio importa? A los que queremos admirar, a los que admiramos, a los que nos admiran y a los que queremos que nos admiren, que son generalmente nuestros familiares. Entonces pasa, yo creo que a todos nos ha pasado cuando hablamos en público. Yo vengo aquí a la radio, hablo, estoy en varios, pero cuando sé que me está escuchando alguien que yo conozco o que definitivamente nos sentimos vulnerables. Ahí no es miedo, creo yo, la palabra, sino es más vulnerabilidad. A ser juzgado. Al ser juzgado, a ser criticado, es el status quo o lo que decíamos de la vergüenza, esa parte de perder reputación, que no es que sea usando la palabra textual, porque es una palabra bastante fuerte, pero sí perdemos como qué van a decir, qué van a pensar, y eso no lo tenemos cuando hablamos en público con gente que no nos conoce o que no esperamos algo, no esperamos impactarlos, no esperamos enseñarles, no esperamos aquellos cuyo juicio importa son los que a nosotros nos dan miedo. Pero esa es realmente vulnerabilidad. ¿Cómo superamos esa vulnerabilidad? Haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. O sea, cuando lo hacemos muchas veces, nos damos cuenta de que no importa qué digan, eso es lo que yo pienso. Sí. Me fueron infiel hace 5 años de esto. Ahora he tenido nuevas parejas, pero las termino ante cualquier problema. Dudo
siempre y pienso, seguro ya está con alguien o ya va a estar con alguien. Algunas veces ha sido cierto, otras no. ¿Cómo salgo de ese temor conectado con mi experiencia pasada? Eso es el círculo que teníamos empezamos del miedo, porque como ya le sucedió, decía Aristóteles que las personas que no sienten miedo son a las que no les ha sucedido las cosas. Por eso es que los niños dice, es que no le tiene miedo a nada, pero ¿cómo le va a tener miedo si nunca le ha pasado? Entonces, como no le ha pasado, no le tiene miedo. Y luego dicen que el que se quema con leche caliente solo ve a la vaca y llora. Sí, porque ya le pasó. Cabal, a los que no les ha pasado, entonces dice, esos no tienen miedo, pero los que ya les pasó, obviamente tienen un miedo porque ya pasó una vez. O sea, ya me di cuenta, ya eso pasó, entonces me queda como erradicado de que eso pasa. Entonces, como empiezo desde algo que ya me pasó, empiezo desde el miedo. Me voy a la relación nueva sin haberlo superado, porque este miedo lo tengo que primero superar y procesar. Al final, lo que tengo que procesar y superar es qué pasó. Qué es lo que tengo que valorar en mí, qué es lo que tengo que fortalecer en mí, cómo puedo amarme a mí misma, cómo puedo ir y sentarme en un lugar. ¿Qué parte de responsabilidad tuve yo en esa infidelidad? ¿Qué responsabilidad tuve? Hacerme cargo de mí primero, que eso es lo que yo le aconsejo a cualquier persona que va a empezar una nueva relación. Hágase cargo primero de usted mismo, no piense, me engañó, me digo, no, es ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para que esto sucediera? Que es lo que pasaba con el caballo que les decía hace un rato. ¿Qué estoy haciendo yo que está generando esto? Porque si yo tengo miedo, voy a generar desconfianza, voy a generar miedo, voy a estar a la defensiva. Hay personas que dicen, es que mire, es que ya no me acaricia, no me abraza, no es cariñosa conmigo, pero esa persona está muriendo de desconfianza, está muriendo quiere abrir una barrera o está en eso. Alguien me decía, lo que decíamos del país, cuando nacemos en un país que en general se ha vuelto un país de crisis o ha vivido en crisis durante muchos años, todo el mundo pasa así como pensando en broma, pero al final es verdad. Bueno, entonces hay que tener todo listo, en cualquier momento nos vamos a vivir a otro lado. O cuando viven, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay tantos estados y se pueden trasladar de un estado a otro, es decir, bueno, si aquí no funciona, nos vamos a otro, no pasa nada. Pero entonces no deja que uno se erradique en un lugar y decir, yo amo este lugar, porque estoy pendiente de ver en qué momento me muevo. Eso mismo pasa en las parejas, cuando vamos a la desconfianza y tenemos esa coraza que nos formamos del miedo, entonces no nos permite abrazar, no nos permite abrirnos, no nos permite ser auténticos, porque tenemos miedo a volver a ser lastimados. Entonces eso infunde miedo en nuestra pareja. Entonces, pues o se van, como el caballo que decide, no sabe qué, mejor analice qué es lo que tiene adentro y después se van sin decir nada. O también generan miedo, viven del miedo, viven de la mentira, que esa es una de las cosas que pasa como consecuencia del miedo. Mentimos. Y vivir en una relación que se basa en el temor y que termina en mentira, qué triste, la verdad. O sea, yo creo que es una de las luchas que uno debería tener, de no tener esa relación en la cual el otro tenga que mentir. No somos honestos, y en realidad no somos honestos porque nos da miedo cargar con la culpa de decirle al otro lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Entonces mejor soy infiel antes de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más, hasta aquí llegamos. O a lo mejor ni fue infiel, ni es infiel, porque a lo mejor en las otras relaciones no sucede, pero como ya estoy anticipándome a eso, decíamos lo del universo le dice solo sí. Dice sí. Entonces, si lo estoy pensando y lo estoy pensando y lo estoy buscando y lo estoy buscando, como sí, le va a decir el universo concedido, uno de mis antepasados infiel. Decía, bueno, busque y encontrará. O sea, porque así pasa. O sea, usted busca hasta que encuentra. No le dije pues la frase de desconfía y acertarás. Dios santo. Si esa es nuestra premisa, ¿qué es lo que nos va a pasar? El universo nos va a estar mandando personas desde nuestra creencia equivocada que tenemos razón. Entonces, trabaje en su herida, hágase responsable de su parte de esa infidelidad y deje de usar esa historia como referencia. Cuando la haya sanado, va a empezar a atraer nuevas relaciones, pero deje de argumentar que es porque el ingrato chatío que le fue infiel hace 5 años es el causante de esto. Y una de las cosas importantes ahí también es que también está en juego el dolor, el duelo. Cuando uno se separa de alguien así, que lo traicionó, fue malo, muerte, fue horrible, lo que sea, si fue un mal hombre, lo que sea, igual hay un duelo.
Y ese duelo hay que vivirlo, y ese duelo hay que superarlo, y después de superar ese duelo, entonces se puede buscar buscar en uno mismo, en amarse a uno mismo, en consentirse a uno mismo, y después ya tal vez en algún tiempo se pueda volver a empezar una relación. Pero de lo contrario, solo es querer tapar, como dirían, un hoyito con otro clavo, o sea, o sacar un clavo con otro clavo, no sé cómo es el dicho, pero que no sirve. Bendiciones, Carolina y Dunia. Tengo un niño de 14 años, está irresponsable en sus tareas del colegio. Con mi esposo le hemos hablado, no funcionó, le quitamos el celular, nada, le quitamos juegos electrónicos y solo le hemos dejado ver la televisión. Es muy respetuoso con nosotros y también en el colegio, pero oyendo el programa no quiero que él no llegue a hacer las cosas por miedo o que nos tenga miedo. Generalmente lo que hacemos en la vida es pensar que la vida se rige por premio y por castigo. Premio y castigo. Entonces, en el caso de los caballos temen a ese castigo, pero no funcionan a raíz del castigo. El caballo funciona por la liberación, no por el castigo. En el momento en que él lo hace correcto, yo le digo, muy bien, lo hiciste muy bien, vamos muy bien, tranquilo ahí, no te aceleres, a ver, vamos más lento, vamos con paciencia, y le suelto otra vez y le dejo ir, entonces se da cuenta de que lo está haciendo bien. La única forma de que un caballo hace las cosas bien es dejándole ver que lo está haciendo bien, por la liberación y no por el castigo, ¿sí? Los humanos tendemos a hacer eso con los niños, castigar por todo, quitar el celular, quitar no sé qué, quitar no sé cuánto, pero al final, si no lo está haciendo, si no está trabajando, es por algo. Veamos a ver qué es lo de repente y no le funciona, de repente, y a mí hay personas que les ha pasado que se dan cuenta de que el niño tenía lateralidad cruzada, que el niño está no le está gustando lo que está haciendo, le cuesta escribir, hay varias cosas que podemos ver antes de entrar a juzgar y decir desde hoy ya estás castigado, ya no haces no sé cuánto, porque no es lo correcto. O sea, al final eso no es lo que lo va a hacer moverse, lo va a hacer moverse el ser motivado, el decir, mira, a ver, yo le decía a alguien el otro día, decía, mira, haz las tareas, esta persona me decía que su hijo era muy pequeño, y yo le decía, haz una plana, a ver si puedes hacer 2 líneas en lo que yo voy a traer agua. Entonces regreso con él, lo motivaba. Hiciste, ganaste, al final es motivar más que exigir, más que castigar, porque de esa forma no logramos las cosas, o sea, y no es que sean irresponsables, yo creo que lo que hay que ver es el comportamiento como una forma de comunicación. Veamos qué quiere comunicar, o sea, al final, ¿será que quiere comunicar algo? ¿Será que no se siente cómodo? ¿Será que algo le está sucediendo? Y eso no lo podemos saber a raíz de sentarlo y decirle, a ver, dime, ¿qué te está pasando? Porque no, sino es a través de platicar con él, pero no para preguntarle qué está haciendo, sino en el caso de los talleres, por ejemplo, en los talleres se dan cuenta de, bueno, entonces yo pensé que no era capaz, porque a veces los mismos niños se vuelven así como, no soy suficiente, no voy a lograr hacer nada que sea suficiente para mis papás, entonces mejor no hago nada. Claro, y si que lo estén privando, no lo activa, de todas maneras él es pacífico, responsable, porque dice, él es respetuoso. Es respetuoso en el colegio, respetuoso en la casa. De los errores que cometemos los papás, Dunia, es que cuando los hijos no hacen algo que nosotros queremos que hagan, en este caso los deberes, los alejamos, los castigamos, o sea, los privamos de nosotros como un tremendo castigo, y eso es horrible. El otro día platicaba con una amiga que me estaba comentando que se iba a ir a América del Sur de viaje, tiene 2 hijas, y quería llevarse solo a una de ellas, porque con la otra estaba rebelde, estaba teniendo problemas, y le escucho lo que me quiere comentar de su evento. Entonces cuando termina de hablar le dije, mira, no la dejes, llévatela contigo a ella también. Pero es que eso sería como premiarla. No, eso sería acercarla a ti. No veas esto como un premio o un castigo. Si tú la dejas, su relación se va a poner muchísimo peor. Entonces, mi corazón me dice, llévatela también, llévatela al viaje. Y se la llevó. Vi fotos en Facebook de ellas disfrutando de unas vacaciones increíbles, porque iban de vacaciones a compartir con la familia que tienen allá y pues a turistear un poco, ¿verdad? Entonces le comento que la vi hace poco, le comento que qué lindas fotos las que publicó, que felices se veían. Entonces me dice, mira, te tenía en la mente bastante seguido porque la relación que tuve con mi hija
en el viaje fue inolvidable, de verdad. Fluimos, nos acercamos, compartimos, venimos ahora más cerca. Entonces le digo, te das cuenta que hubieras logrado, cómo la hubieras encontrado, porque tú creías que la forma de corregirla era castigándola, o sea, alejándola de ti. Era como darle... Y castigándose a ella misma porque tampoco ella hubiera disfrutado. Claro. Entonces me dice, ¿cuánta razón tenías? Pero le dije, a mí yo ni soy terapeuta ni nada de eso, pero solo cuando le estaba oyendo la historia me caían como cuadros de, Dios santo, cuánto error cometemos como papás queriendo hacer algo bueno por los hijos, y como es disciplinarlos y ser súper estrictos y enseñarles quién manda en la casa, y que en la casa, mientras vivas en mi casa, vas a someterte a mis preceptos y a todo. Y no, lo que ella estaba, le dije, lo que tu hija está pidiendo de la forma equivocada, eso sí, es mamá, me haces falta. Mamá, te necesito, mamá, quiero estar contigo. Y ahí es donde nos tenemos que hacer nosotros de cargo de nosotros mismos como papás, Carolina. En este caso de esta persona que nos escribió, de decir, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra pareja? ¿Qué está pasando con nosotros como la figura de líderes? ¿Qué está pasando? Y ahí podemos ver, quizás no estamos siendo líderes como debería ser. Queremos ser autoridad, que eso es lo que todo el mundo es, pero no líderes para sus hijos, sino autoridad. Entonces, como quieren ser autoridad, la única forma de que la autoridad castiga es o hace accionar es castigando, manipulando, claro, o controlando. Al final, darle libertad al niño de decir, bueno, mira, está bien si no quieres hacer tareas, no pasa nada. Lo único que va a pasar es que vas a perder el año y tal vez no estás capacitado para pasar al siguiente año. Y este año de repente puedes perderlo y empezar otra vez y vas a estar más grande, más maduro. Yo me parece correcto. Si eso es lo que tú quieres para ti, la verdad es que yo te apoyo. O sea, no pasa nada. Es lo que le decía, a ver, yo te voy a decir cuándo, pero si no se puede, no pasa nada, puedes volver a comenzar. Y lo más seguro es que el niño diga, no, yo no quiero perder el año, yo quiero ganar, o sea, yo quiero pasar, mis amigos. O de repente sí pierde y no pasa nada de verdad, o sea, al final perdió el año, pero no se perdió la vida, y el año entrante le va mejor, tiene mejores compañeros, mejores amigos, y se da cuenta de que es lo mejor. Pero hay algunos que de todos modos igual, aunque los castiguen, aunque los repriman, aunque los reprendan, aunque les hagan, de todos modos pierden. Porque no quieren, porque tienen problemas con otras cosas, no necesariamente con el colegio, sino hay con otras, o el colegio de repente no funciona para ese niño, que eso también pasa hoy en día. Hay tantas opciones, antes no habían opciones, pero hay tantas opciones que uno puede ver si realmente funciona o no funciona para él. De repente él funciona en otro tipo de colegio, ¿verdad? Le acabo de mandar un videíto a su celular, Judith, para que lo publiquemos en nuestro Facebook, que es un grupo de niños, como, ¿qué serán? 10 años, tal vez, 12 a lo sumo. Están haciendo una manifestación donde lo que llevan en sus pancartas, porque yo creo que hay escasez de eso, de tiempo compartido de calidad entre papás e hijos de diferentes edades, Dunia, porque los aparatos electrónicos nos robaron, nos tienen secuestrados a los adultos. Entonces es interesante ver cómo lo que ellos están manifestando es: mamá, papá, te necesito. No juegues con tu celular, no juegues con tu iPad, no juegues en la televisión, un juego electrónico, juega conmigo. Entonces, si volvemos al back to the basics, o sea, si volvemos a la antigüita, donde se compartía más con la naturaleza, con los humanos frente a frente, vamos a poder tener cosas, mayores riquezas, Dunia, que nos van a dar relaciones más sanas con nuestros hijos, que yo creo que ahí está la base. No pretendamos que sea el colegio o que sea la universidad o que sea alguien más quien se haga cargo de nuestros hijos. A quienes necesitan es a nosotros, y depender de papá y mamá cuando somos adultos ya no es la misma relación, porque ya somos adultos relacionándonos con adultos. Ya nos toca a nosotros darnos todo aquello de lo que acusamos que papá y mamá no nos dieron. Y que si nosotros no nos lo damos a nosotros, estamos fritos, porque vamos a tronar, porque nadie va a venir del pasado a darnos eso de lo que estamos carentes ahorita. Entonces, si pueden ver ese videíto, se los recomiendo. Y había una última pregunta que dice:
¿Puede la invitada dar algo de información de las terapias con caballos y en qué consisten? ¿Cuánto tardan o cómo es? Ok, las terapias con caballos todas son en el piso. Trabajamos en un round pen, que es un círculo redondo. Lo que tratamos es de identificar con los caballos cómo está nuestra energía, qué energía estamos proyectando a los demás, porque lo proyectamos ahí ante el caballo y el caballo reacciona por su nivel. El caballo es un animal de presa y como es un animal de presa reacciona a nuestras intenciones y a nuestras emociones. Entonces, dependiendo nuestra energía que estamos usando, nuestras intenciones y nuestras emociones, así va a reaccionar o no el caballo para caminar y seguir las instrucciones que nosotros le estamos dando. Tratamos de hacer ejercicios que nos ayuden a fortalecer nuestra autoestima, que nos ayuden a fortalecer nuestra confianza, que nos demos cuenta de que si somos capaces de convencer a que nos siga un caballo que pesa más de 1000 libras y que va tranquilo y que puede confiar en nosotros y nosotros podemos confiar en él, ¿qué no podemos hacer con un humano que entiende nuestras palabras? O sea, si él no sigue solo por energía, porque sigue nuestra energía, porque siente nuestra confianza, porque nos siente como líderes, ¿qué no podemos hacer con personas? Muchísimo. O sea, realmente podemos hacer mucho después de tomar el taller. En el taller se trabaja mucho con emociones, se trabaja con entender y confiar en uno mismo, y lo que vemos es, cuando hacemos los ejercicios, tenemos la actividad, después procesamos las actividades y de esa forma ya procesadas se convierten en un aprendizaje, que era lo que usted decía. Cuando ya tenemos la actividad y nos damos cuenta, mire, pero yo estoy dándome cuenta que me cuesta un poco ser compañero, no soy tan compañero, me gusta ser dominante, me gusta ser líder, pero no me gusta tanto ser compañero. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo llegar a ser más compañero? Pues voy a tratar de ser más empático. Entonces, cuando lo proceso, ya se vuelve como algo más propio mío. Sucede mucho que todas las cosas que nos pasan en la vida entran a nuestro sistema es nuestro cerebro, nuestro sistema total, entran a través de las emociones. Y todas las emociones que vivimos en el taller son emociones que nos ayudan a poner otro sistema adentro, a entrar otra información, a poner otro software, ¿verdad? Que nos ayuda a decir, no, sí puedo, sí soy capaz, porque recibo eso de los caballos. O sea, me doy cuenta de que si yo utilizo bien mi energía, si yo utilizo bien mi intención, si tengo intención en lo que estoy haciendo, voy a poder moverlo y voy a poder mover lo que sea. Confiar en mí. Vemos también la motivación, cómo motivar a los demás, cómo motivarnos a nosotros mismos para trabajar, cómo poder ejercer. Por ejemplo, a veces hay personas que les cuesta ser observador, por ejemplo. Mire, es que a mí eso de no hacer nada, la verdad que sí me cuesta, porque yo quiero como estar en la jugada, sí, pero a veces toca ser observador, ¿verdad? O sea, a veces toca pararse afuera, pararse en el balcón y ver, a ver qué es lo que está sucediendo. Y esas son las cosas que vemos con los caballos. Los caballos son un espejo, como lo hemos dicho a lo largo del programa. Vemos en los caballos lo que tenemos adentro de nosotros mismos. El caballo es el reflejo de tu interior, decía Hamilton, y es verdad. O sea, el caballo, lo que vemos en el caballo es lo que llevamos adentro. Y es fantástico ver, es como magia ver lo que no estamos queriendo reconocer en nosotros, sea bueno o sea positivo o sea negativo. Lo que no queremos reconocer se ve ahí en el caballo cuando estoy trabajando con él. Y cuando lo reconozco, pasa lo que usted decía del caballo, llega con usted y dice, ¿qué quieres que hagamos? A ver, yo empiezo ahorita de una vez. A mí me capturó el corazón. Porque al final siguen las personas auténticas. O sea, cuando estamos ya conscientes y presentes y tenemos alineado nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestras entrañas y toda nuestra intención, es más fácil trabajar con ellos. Ellos dicen, sí, dígame a dónde voy y yo voy con usted al fin del mundo. Y es fascinante ver un caballo atrás de alguien siguiéndolo, así como, ¿a dónde nos vamos? Yo le digo siempre a las personas, creo que se va a tener que ir con usted, tiene lugar donde tenerlo, porque lo empiezan a seguir a la puerta. Pero esto es lo que vemos ahí, el reflejo de lo que estamos proyectando. Hay personas que tienen una energía muy alta, y tuve la vez pasada una familia que estuvo con nosotros, con los caballos, y los niños a veces se veían reflejados en el caballo. Me gustó mucho, porque cuando estaban en la familia, después de salir la persona, yo decía, bueno, ¿qué vieron de la persona que estaba trabajando con el caballo en el momento que estaba trabajando? Porque cuando vemos al otro, vemos generalmente lo que nos cuesta ver en nosotros mismos. Pero fue interesante que ellos se vieron reflejados en el caballo y no en la persona que estaba trabajando, porque eran hijos.
Entonces dijo, yo veo esto y esto en las personas que está trabajando como caballo, yo sentí esto y esto. Entonces ahí podemos descubrir mucho de nuestros hijos, que no es tan fácil descubrir en muchos años. O sea, es un programa intensivo. Que son un reflejo que nuestro, hace que los hijos salgan, también. que son un reflejo nuestro y que se da cuenta ahí y dice, yo no me había dado cuenta que estaba usando tan intensa mi energía, no me había dado cuenta que estaba usándola tan bajito que no se escucha y que tengo que subirla un poco más, que mi intención no es clara, que yo pido algo pero mi intención no es clara. Todo eso nos damos cuenta con los caballos. Todos los ejercicios son en el piso, no hay necesidad de tener experiencia previa con caballos. Hay talleres de un día, talleres de 2 días. El próximo taller va a ser del 12 al 13 de octubre, que es un taller de 2 días. Es fin de semana, viernes y sábado. Es viernes y sábado, sí. Ok. ¿Quieren más información? Pueden escribirle a Dunia a talleres@kubuntu.com.gt. ¿Cómo se escribe Kubuntu? Con C de casa y con B de burro. Así. O sea, kubuntu.com.gt. Talleres @ Pues muchísimas gracias, Dunia, por haber estado hoy con nosotros. Yo le invito a que se anime a experimentar también con caballos un proceso terapéutico que es revelador, profundo y súper sanador. Gracias, Dunia. Gracias, Carolina, y gracias a sus oyentes. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.